Gracias a ti, Ximena. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy, bueno, voy a presentar un pequeño el tema de revisión y evaluación de documentos. Prácticamente viene a ser cómo se empieza a hacer el tema de la investigación. Bueno, como mencionaba, mi nombre es Diego Manchagua. Yo soy doctor en biomecatrónica del TEC de Monterrey. Actualmente aún me sigo desempeñando en el laboratorio de biorrobótica. Eh, bueno, en ese caso es el área específica, es la parte de la biomecatrónica, que es el desarrollo de exoesqueletos, prótesis, áptica, ¿sí? Y bueno, también trabajo en la Universidad de SAM, ya que, bueno, soy peruano, entonces me dedico mucho a la investigación, trabajo mucho con el Fab Lab y, bueno, trabajo mucho en proyectos de investigación, ya sea no solamente para el tema de salud, sino para el tema de educación, ¿sí? Entonces, lo que le quería platicar el día de hoy, más que nada viene a ser, primero, ver el tema de las líneas de investigación, cómo surgen, ¿sí? Una línea de investigación en un proyecto de investigación o en un grupo de enfoque en este caso. ¿Por qué? Porque a partir de eso ya sale el tema de la revisión y evaluación de documentos, es decir, cómo tú planteas correctamente, ¿sí? Un documento, cómo vas a hacer una revisión, una evaluación del documento que tú vas a, en ese caso, colocar o vas a sugerir o vas a publicar, sea el más adecuado y más idóneo, ¿sí? ¿Sí se escucha bien? Disculpe. Sí, perfecto, doctor. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, primero quería comentar un poquito más sobre la línea de investigación que, bueno, que me dedico y que nos dedicamos en el laboratorio de biomecatrónica en el TEC Monterrey, ¿sí? Nosotros prácticamente lo que nosotros hacemos es mezclar todos los conceptos de mecatrónica, que, bueno, en ese caso viene a ser la parte de control, la parte electrónica, la parte mecánica y la parte informática, ¿sí? Todo esto lo incluimos y lo mezclamos con el tema de salud, ¿sí? ¿Por qué el tema de salud? Porque nos hemos dado cuenta que el tema de salud es un área, un sector muy importante, no solamente en México, sino que incluso a nivel nacional aquí en mi país, en Perú, sobre todo por el tema del COVID, nos hemos dado cuenta que desarrollar dispositivos robóticos es una área donde se puede explotar, incluso se puede sacar mucho provecho, siempre y cuando se planteen correctamente los proyectos, ¿sí? Entonces, prácticamente en el grupo donde yo integro de México y bueno, y acá en Perú también, trabajamos prácticamente en desarrollo de puros dispositivos, en este caso robóticos, que pueden aportar un poco el tema de mejorar la calidad de vida de las personas. En un principio, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a desarrollar los proyectos, siempre nos enfocamos en un sector importante, que era el adulto mayor. Ahora, ¿por qué empezamos a hacer el adulto mayor? ¿Por qué no hicimos a los jóvenes, o en ese caso adultos, o niños? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el adulto mayor, en un punto, todos nosotros que somos jóvenes vamos a llegar a ser adulto mayor. Entonces siempre nos surgió la pregunta ahí en el grupo, de que, qué calidad de vida nos espera a nosotros, o qué calidad tienen nuestros padres, nuestros abuelos, o nosotros mismos cuando lleguemos a ser adulto mayor. Y por eso que a partir de esa pregunta de investigación empezamos a buscar bastante en publicaciones, ¿sí? Ya sea en papers, journals, revistas, ¿sí? Y nos dimos cuenta que hacer una buena revisión literaria en este caso, tú puedes encontrarte con muchas cosas en Internet, no solamente en Internet, en libros, revistas, en donde tú quieras encontrar información, lo vas a encontrar, pero nos dimos cuenta que hay mucha información, pero no se utilizaba de la mejor manera, no lo aplicaban de una manera adecuada. Entonces nosotros dijimos, bueno, podemos empezar haciendo esto. Entonces empezamos a desarrollar muchos proyectos, en este caso de, de robótica, o mejor dicho, de biorrobótica, porque ya mezclamos la parte de salud, enfocadas directamente al adulto mayor. Entonces empezamos a crear nuestras propias líneas de investigación. Sí, entonces en el TEC Monterrey nosotros tenemos 6 líneas de investigación, que viene el tema de robótica asistencial, de biónica, de biorrobótica, de biobots, áptica y soft robotics, que viene a ser la robótica blanda que actualmente ya se está trabajando. Entonces, cada línea de investigación que está especificada ahí, nosotros nos tomamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque empezamos a revisar bastante información literaria, porque queríamos saber actualmente cómo se encuentra cada línea de investigación, no solamente a nivel nacional, ya sea en mi país o en Perú, o ya sea en México, sino a nivel mundial. Y nos dimos cuenta que en muchos países ya tienen muchos trabajos desarrollados, ¿sí? Incluso nos dimos cuenta que podríamos trabajar mucho con muchas universidades a nivel internacional, pero nosotros queríamos hacer propios. ¿Por qué? Porque cada diseño que uno va creando o va construyendo puede ser único. ¿Por qué? Porque cada persona en cada país son diferentes, tienen diferente anatomía, las medidas antropométricas son diferentes, ¿sí? La parte de la biomecánica también es diferente. Entonces, podíamos construir diferentes dispositivos para diferentes personas. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con muchas
por muchos médicos o fisioterapeutas o rehabilitadores, siempre nos dicen que el cuerpo humano de cada persona es diferente. Cada persona tiene sus movimientos diferentes a otra persona. Por lo tanto, cada dispositivo robótico que uno va a hacer es bien difícil que sea estándar. Sí, siempre se trata de que sea personalizado. ¿Por qué? Porque el tema de las dimensiones de cada medida de tu articulación, ya sea de tu hueso, es diferente. Por lo tanto, eso nos quedó algo muy importante cuando empezamos a hacer todo el tema de la revisión, de que nosotros podíamos crear dispositivos, en este caso, que sean personalizados, no solamente que sean estándares, sino que realmente la persona lo pueda utilizar, y ahí es donde salió, por ejemplo, los conceptos de biomimética o de ergonomía, por ejemplo, ¿sí? De que el exoesqueleto se pueda adaptar a la persona, o que en ese caso que el exoesqueleto lo pueda sentir como parte tuyo, ya no como algo externo o como algo complementario, sino que algo que parte de ti mismo. Entonces, a partir de todos esos conceptos que empezamos a buscar, empezamos a plantear ciertos dispositivos que podíamos crear. Siempre y cuando, bueno, siempre teníamos en base, en este caso, toda la revisión que nosotros se hace anterior a plantear cualquier proyecto, que más adelante lo voy a explicar más o menos cuáles son algunos pasos que nosotros en el laboratorio de biorrobótica nosotros empleamos, porque nos sirvió mucho, nos sirvió bastante para plantear nuestras líneas, nos sirvió bastante para hacer nuestros proyectos. Entonces, lo voy a tratar de compartir toda esa información a ustedes para que puedan seguir y puedan adecuar correctamente algún proyecto que tengan en mente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, estas son las 6 áreas que estamos desarrollando. Ya tenemos varios prototipos, en este caso ya varios en pruebas de validación, pruebas clínicas, por ejemplo, con algunos pacientes, ya que el TEC en Monterrey, por ejemplo, tiene el Hospital Zambrano Elion, que tiene su propio hospital. Por lo tanto, bueno, actualmente no hacemos muchas pruebas debido a que el tema del COVID, del lanzamiento está bien complicado. Pero antes de que pase todo el COVID, estábamos haciendo muchas pruebas. Ahorita estamos tratando de ver la manera de que cómo podemos seguir con nuestras pruebas, respetando todo el tema de la bioseguridad, por ejemplo. Entonces, una vez que ya empezamos a plantear nuestras líneas, ¿sí? Empezamos a, en este caso, a construir los prototipos, nuestros diseños, ya que todos los diseños que les voy a mostrar son propios, es decir, si nos tomamos en base a lo que hay, a la revisión literaria, que actualmente ya hay, pero nosotros tratamos de darle un enfoque diferente, es decir, tratamos de considerar ciertas cosas que varios autores no consideraban, ya sea porque nosotros trabajamos directamente con un médico, es decir, nuestro grupo de investigación no solamente está conformado por, en este caso, ingenieros, sino también por médicos o por psicólogos clínicos. Entonces, actualmente, por ejemplo, también he trabajado con muchos fisioterapeutas. Entonces, todas esas personas que están en el área médica, por ejemplo, complementan bastante a nuestro proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cualquier proyecto que nosotros realizamos, al final la persona que va a validar viene a ser el usuario final. Y el usuario final viene a ser el paciente. Y el paciente trabaja directamente con el fisioterapeuta. Por lo tanto, esas personas son las que tienen que validar nuestros prototipos. Entonces, si nosotros no trabajamos directamente con esas personas, de nada sirve nosotros crear un prototipo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a ser cualquier tipo de prototipo. Y va a haber muchas cosas en las cuales nosotros no vayamos a considerar, que todo tiene que ver la parte médica. Entonces, por eso es que siempre nosotros tratamos de complementar y tratamos de trabajar siempre en un grupo multidisciplinario, por ejemplo. Entonces, a partir de todo ese trabajo multidisciplinario, no solamente puros chicos que trabajan de la parte de ingeniería, sino de la parte médica, empezamos a construir todos los prototipos que ustedes van a ver a continuación. Este prototipo de aquí, por ejemplo, es un prototipo de muñeca, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es que podamos, por ejemplo, si una persona es amputada, por ejemplo, del codo hacia abajo, es decir, hasta toda la mano, podríamos reemplazarle con este prototipo de aquí. Ahora, me imagino que habrán escuchado un montón de prototipos de muñeca, o prótesis mioeléctricas, o prótesis, no sé, de estéticas, o prótesis bioeléctricas, ¿sí? Entonces, hay infinidad de prótesis, ¿sí? En ese caso, cada persona o cada investigador que va creando una prótesis siempre tiene que tratar de buscar un valor agregado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no va a ser una repetición de lo mismo. Entonces, en este caso, lo que nosotros tratamos de hacer aquí era lo siguiente, era tratar de agregar los grados de libertad que normalmente tiene el cuerpo humano. Entonces, como les comentaba, al trabajar con médicos directamente, el médico nos dice claramente, por ejemplo, mira, tu muñeca tiene 3 grados de libertad. Algunas prótesis, por ejemplo, comerciales que ya hay, no tienen los 3 grados de libertad que normalmente la mano debe tenerlo. Puede tener cierta movilidad, sí, puede funcionar, sí, puede sujetar un objeto, puede mover un objeto, sí, pero ¿por qué no puede replicar los movimientos que tiene la mano? ¿Sí?
hay algo importante, por ejemplo, que siempre nos decían los médicos, era que replicar los movimientos del cuerpo, no solamente de la mano, sino de cualquier parte, es bien complicado. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es bien complicado. El análisis biomecánico del cuerpo humano también es bien complicado. Pero eso no quiere decir que sea difícil, que no sea imposible no llegar. Entonces, tratando nosotros de no solamente ver la parte mecánica o la parte de diseño, sino nosotros nos metimos bastante a la parte, por ejemplo, la parte matemática, ¿sí? Y la parte matemática, ¿qué nos complementó para la parte matemática? La revisión, la evaluación. Y es lo que lo voy a explicar en un momento. ¿Sí? La revisión y la evaluación nos sirvió bastante para nosotros identificar correctamente qué técnicas o qué métodos serían los más adecuados matemáticamente, o en este caso cinemáticamente, ¿sí? Para poder construir dispositivos robóticos bueno, de mejor calidad, ¿sí? Más funcional, que puedan replicar, ¿sí? No al 100%, pero que tenga, aunque sea un porcentaje elevado del movimiento de la mano. Entonces, a partir de eso de ahí, nosotros nos dimos cuenta que sí se puede lograr. Entonces, nos tomó mucho tiempo, por ejemplo, en ese caso, hacer un análisis cinemático para poder llegar a este prototipo que ustedes ven aquí. Este es un prototipo, es un UCU, es un robot paralelo, ¿sí? Lo que nos permite aquí, este robot de aquí, es poder generar los 3 grados de libertad que tiene la muñeca, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros queríamos lograr desde un inicio, por ejemplo. Tratar de replicar los 3 grados de libertad que tiene la muñeca. Eh, Luego, por ejemplo, con el mismo prototipo, por ejemplo, al tener ya un análisis cinemático, ya sea directo o inverso en este caso, nos sirvió bastante. ¿Por qué? Porque a partir de un análisis correcto, sí, que nos tomó mucho tiempo, ese mismo análisis nos puede servir para varias cosas. Y se dan cuenta aquí, por ejemplo, nos sirvió lo mismo para hacer un prótesis, pero ahora en este caso de tobillo. ¿Por qué? Porque el tobillo y la muñeca tienen casi los mismos movimientos, solamente que el tobillo tiene menos rango de movimiento que la muñeca. Pero al final de cuentas se mueve casi de la misma manera. Entonces, teniendo la misma consideración que ya hicimos nosotros, ¿sí? Lo podemos aplicar, por ejemplo, para el tema del tobillo. Entonces, igual, por ejemplo, aquí las prótesis que ustedes ven aquí ya están en unas pruebas de validación, es decir, estamos tratando de que integrarla con algunos pacientes para que puedan hacer un control mioeléctrico, ¿sí? Igual, como les comentaba, bueno, se ha puesto un poquito en stand-by por el tema de la pandemia, pero bueno, esperemos retomarlo el próximo año, ¿sí? En la universidad. No solamente en el tema de prótesis nos empezamos a trabajar nosotros, ¿sí? Sino que también, por ejemplo, en el tema de las órtesis, ¿sí? Trabajamos mucho en tema de órtesis de rodilla, por ejemplo, que es la articulación que normalmente las personas de adulto mayor, ¿sí? Las que sufren desgaste de la articulación, sufren. Entonces empezamos a construir algunos dispositivos robóticos que permitan, en este caso, generar movimiento o generar la marcha. ¿Para qué? Para que no, en ese caso, sufra mucho tu rodilla. Y de esa manera nosotros, por ejemplo, poder generar o poder brindar una mejor calidad de vida a las personas, por ejemplo. Es decir, ya no solamente la persona puedas dar un cierre de edad, sino que te pueda generar en este caso un movimiento cualquier robot, o mejor dicho, un exoesqueleto de miembro inferior. No solamente nos dedicamos al tema de miembro inferior, sino que también nos dedicamos a la parte superior, por ejemplo, construyendo exoesqueletos de miembro superior. Al igual de la misma manera que les comentaba de la prótesis, aquí nosotros nos sirvió bastante el tema de la revisión. ¿Por qué? Porque actualmente a nivel mundial hay muchos exoesqueletos, incluso ya hay comerciales. Incluso ya hay exoesqueletos para la parte de rehabilitación, que es la área donde nosotros nos dedicamos. Pero nosotros tratamos de brindar siempre algo que sea diferente, ¿sí? Que sea publicable en este caso, porque al final cuenta, lo que a nosotros nos importa bastante como investigadores, ¿sí? Es el tema de generar, ¿sí? Generar conocimientos y luego publicarlo. ¿Para qué? Para poder compartir esos conocimientos y que muchas personas puedan, en ese caso, utilizar nuestra investigación para sacar otros proyectos nuevos, por ejemplo. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos importa bastante el tema de la revisión. ¿Sí? La revisión, por ejemplo, nosotros nos tomamos, por ejemplo, casi como 6 meses, por ejemplo, para tener un buen estado de arte. Justo para mi preparación, por ejemplo, cuando estaba en el doctorado, en esa época mi asesor, por ejemplo, me decía que siempre el estado de arte es la parte importante. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta aquí qué cosas hay a nivel mundial, qué cosas ya están utilizándose, qué cosas puedes utilizar tú. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo va evolucionando la tecnología, por lo tanto siempre va a haber cosas nuevas. Entonces, la revisión para nosotros es muy importante. Por eso es que al rato lo voy a comentar en un momento, lo voy a comentar bien, qué cosas nosotros nos tomamos en cuenta para poder plantear correctamente un proyecto de investigación y poder ejecutarlo de la mejor manera.
no solamente a la hora de hacer la implementación, sino a la hora de publicarlos también, ¿sí? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, entonces tenemos este exoesqueleto ya en el TEC Monterrey. Igual estamos en pruebas de validez. Bueno, otra vez también se quedó en stand-by, sí, pero igual ya estamos probando varias cosas para ver si es que realmente nuestros exoesqueletos o nuestros diseños puedan generar una mejor calidad de vida, por ejemplo, a las personas de adulto mayor. Entonces, y otra cosa importante, por ejemplo, que también buscando la revisión, el tema, por ejemplo, de las medidas antropométricas de cada país, ¿sí? Es muy difícil, por ejemplo, tener una medida antropométrica a nivel, por ejemplo, nacional, es decir, ya sea en México o ya sea en mi país, por ejemplo, Perú, o ya sea en otros países. ¿Por qué? Porque cada individuo, por ejemplo, en cada país son diferentes. Entonces, es bien complicado conseguir los datos. ¿Por qué? Porque no se hacen muchas medidas. Entonces, a veces los diseños, por ejemplo, tienen muchos errores. ¿Por qué? Porque consideras medidas erróneas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de aquí es construir un dispositivo un poquito más exacto, más personalizado. ¿Por qué? Porque tratamos de utilizar, por ejemplo, ya la tecnología de escáner 3D. Ya con el escáner 3D, por ejemplo, ya tenemos correctamente las dimensiones que tiene la persona, por ejemplo. Y con eso ya nos evitamos de que, mira, que el robot cuando le vayamos a cuando le vayamos a colocar a la persona, ya no se pueda generar movimiento, sino que realmente sí pueda hacer, sí pueda moverse bien. Es decir, no le puede incomodar, es decir, que la persona ni siquiera sienta que tiene un exoesqueleto, sino que sienta como si tuviera, no sé, por ejemplo, un saco o algo por encima, pero que se sienta parte de la persona. Entonces, nosotros tratamos siempre de generar, siempre en nuestros proyectos, generar ese concepto de que sea ergonómico, de que sea biomimético, de que tú lo sientas como parte tuyo, no como algo que te está ayudando, sino que algo que está colaborando o que está complementando contigo, ¿sí? Entonces, igual, por ejemplo, empezamos a hacer también, mezclando con conceptos de realidad aumentada, realidad virtual, ¿sí? Porque ya son tecnologías que ya se están utilizando. Entonces, tratamos de sincronizarlos, por ejemplo. Ahora, llegamos a esta conclusión también que podemos integrarlo con el tema de los videojuegos. Igual, es el tema de la revisión. Nos dimos cuenta que muchas personas que cuando empiezan a hacer una rehabilitación, ¿sí? Eh, había un problema bien grave, que al comienzo, por ejemplo, empezaban su rehabilitación todo bien, todo emocionados, incluso dándole un exoesqueleto, incluso estaban emocionados, pero luego de un tiempo, por ejemplo, la persona ya perdía el sentido de que sentía que ya no mejoraba o perdía la motivación de seguir haciendo su rehabilitación. Entonces, por ejemplo, en esa problemática que nosotros encontramos, dijimos, bueno, ¿cuál puede ser una solución para esto? ¿Por qué? Porque no podemos solamente ya quedar con la construcción de un exoesqueleto, porque el exoesqueleto no puede ser la parte final de un proyecto de investigación, sino siempre debe ser algo para poder continuar algo más. Entonces dijimos, bueno, hay que investigar de nuevo. Entonces empezamos a hacer una buena revisión y evaluamos cuáles son todas las posibilidades que hay. Y en todas las posibilidades que había, decían muchos que se podía aplicar mucho el concepto de realidad virtual o realidad aumentada. Entonces dijimos, bueno, entonces hay que aplicarlo. Vemos si realmente se puede lograr algo integrando la parte de la biorrobótica con la parte de las tecnologías inmersivas, que son la realidad virtual. Entonces, a partir de eso, nosotros nos dimos cuenta que sí se puede lograr y sacamos este proyecto que ustedes ven aquí. Este proyecto de aquí lo que se hace es que está integrando un exoesqueleto, ¿sí? Con el tema de la realidad virtual. ¿Sí? La realidad virtual, por ejemplo, es una tecnología inmersiva y la realidad virtual está dividida en tres conceptos. ¿Sí? Hay tres tipos de realidad virtual, que son la inmersiva, la no inmersiva y la semi-inmersiva. En este caso, nosotros estamos aplicando solamente en la no inmersiva. Sí, también tenemos un proyecto con la parte de la inmersiva, ¿sí? Pero todavía está en desarrollo. Entonces, igual, por ejemplo, empezamos a construir nuestro sistema, integrando esas tecnologías, y al final nos salió este sistema que ustedes ven aquí. Y bueno, empezamos a validarlos y nos dimos cuenta que realmente sí era factible. ¿Por qué? Porque cuando hicimos las primeras pruebas, por ejemplo, con personas, bueno, normales, porque también no hicimos con personas, en este caso con pacientes, nos dimos cuenta que las personas incluso tenían ya se generaba la interacción con la rehabilitación. Ya no solamente era el tema de la motivación, sino que ya la persona se sentía parte de la rehabilitación. Entonces, eso era algo que nosotros queríamos lograr. ¿Por qué? Porque ya generamos lo que se le llama el apego a la rehabilitación. Y muchos, por ejemplo, muchos fisioterapeutas y muchos psicólogos clínicos incluso nos decían que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso afecta positivamente al paciente. Incluso le da mucha más gana para poder seguir desarrollando y poder generar como que una rehabilitación mucho más adecuada.
¿sí? Porque nos decían que la parte psicológica importa bastante, ayuda bastante a la recuperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte anímica te da algo adicional para que tú puedas continuar la rehabilitación. Entonces, todo eso nos llevó a generar este sistema que ustedes ven aquí. Entonces, como les comentaba, hay algo importante en todos estos proyectos que, bueno, que les acabo de mostrar. Es el tema de la revisión, el tema de la evaluación. ¿Sí? Siempre va a importar nosotros hacer una buena revisión de toda la documentación que pueda haber. Como les mencionaba, ya en Internet se puede encontrar de todo. ¿Sí? Puedes encontrar en bases de datos, puedes encontrar en revistas académicas, en journals, en paper. Entonces, hay mucha información que uno puede encontrar por Internet. ¿Sí? Ahora, no solamente eso. No solamente se puede encontrar, sino también de manera física. Por ejemplo, hay muchos libros en los cuales nosotros, por ejemplo, compramos muchos libros y nos damos cuenta que realmente sí nos ayuda bastante porque hay mucha información, por ejemplo, de que en libros puedes encontrar y en algunas, en internet, por ejemplo, no puedes encontrar. A veces nosotros preferimos, por ejemplo, tener algo físico que algo digital. Creo que ya más es costumbre, más es ya, bueno, parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, lo que le mencionabas es, por ejemplo, el tema de la revisión y la evaluación. ¿Qué es lo que entendemos nosotros, por ejemplo, por revisión y evaluación? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener bien claro para qué nos sirve la revisión y para qué nos sirve la evaluación, por ejemplo. Si cada uno de estos se complementan de manera adecuada. La revisión es para que, por ejemplo, ustedes tengan un concepto bien claro de todo lo que hay y la evaluación es para que tú evalúes de todo lo que has encontrado, cuáles son los que te van a servir para tu línea de investigación. ¿Por qué? Porque no toda la investigación o no toda la revisión que uno encuentra en Internet te puede servir. ¿Por qué? Porque cada línea de investigación se dedica a ciertas áreas. Por lo tanto, puedes integrar varias cosas, sí, pero a veces, por ejemplo, y es algo que, por ejemplo, que se me quedó mucho, es que si tú ya tienes un grupo de enfoque con una línea de investigación ya definida, lo mejor es seguir esa misma línea de investigación. ¿Por qué? Porque he visto incluso, bueno, aquí en mi país, que tiene una línea de investigación, pero empiezan a hacer varias cositas. Hacen por aquí un tema diferente, otro por aquí, otro tema de aquí, otro tema de aquí, y al final no siguen la misma línea, sino ya se están ramificando, ¿sí? Y a veces ocurre el problema de que al ramificarte bastante, ya no tienes un concepto claro qué es lo que, de qué te trata tu link, de tu trabajo, bueno, mejor dicho, de qué trata tu grupo de enfoque. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo varias cosas. Y lo peor de todo es que a veces ni siquiera terminas un solo proyecto. Entonces, ese es algo que siempre se me ha quedado bien claro y ese es algo de que, por ejemplo, primero fortalece tu grupo de enfoque, tu línea de investigación y luego ya puedes ramificar. Entonces, por eso es que a nosotros nos importa bastante es, primero, hacer una buena revisión de toda la revisión, cuáles son los que nos importan, las evaluamos correctamente y cuáles son las que se alinean a nuestra línea de investigación. Ya si queremos ramificar, bueno, podemos ramificar, sí, pero tampoco es expandirnos demasiado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, uno tiene que ser consciente de que tú tienes que mantener una línea de investigación. Que te puedes abrir por aquí, que te puedes ramificar, sí, pero siempre manteniendo siempre la misma línea de investigación. Entonces, en un contexto ya un poquito ya más teórico de definición, ¿sí? La revisión de literatura en este caso es una de las etapas del proceso de investigación. ¿Sí? Antes de iniciarla se debe tener claro cuál es el problema, la situación, la hipótesis, entre otras, ¿sí? Que se quiere resolver. Entonces, nosotros igual, por ejemplo, para cualquier proyecto de investigación, nosotros siempre tratamos siempre de plantear primero cuál es la situación problemática, cuál es el planteamiento de problemática de que nosotros queremos resolver. Y a partir de eso nosotros empezamos a buscar. ¿Por qué? Porque si nosotros no encontramos una situación problemática, no sabemos qué vamos a hacer. A veces hay muchos investigadores o muchas personas que se quieren dedicar a la investigación que no saben qué cosa hacer. ¿Por qué? Porque lo que tienes que empezar siempre va a ser encontrar una situación problemática, algo, un problema que tú veas realmente que pueda afectar aquí, por ejemplo, ya sea a nivel nacional, internacional, o ya sea, por ejemplo, en ti mismo, tú quieres resolver algo. Entonces, a partir de este problema, uno ya tiene que empezar a buscar información. Busca información, se van a dar cuenta que cuando uno empieza a buscar, van a encontrar tantas cosas que a veces quieres hacer todo. Pero lo que tienes que hacer es evaluarlo correctamente, cuáles son las que directamente van para ti. Porque uno como ingeniero, por ejemplo, no puede hacer algo de, no sé, de derecho o algo de marketing. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, siempre que uno tiene que evaluar correctamente toda la información que uno encuentra, por ejemplo, en Internet. ¿Sí?
Entonces, hay que aclarar que una revisión general de la literatura básica de un tema puede ayudar en la definición del problema. En el transcurso de sus estudios, usted está continuamente revisando la literatura asociada a los temas de su disciplina. Y eso es lo que le indicaba, ¿sí? Uno cuando empieza a hacer sus estudios, ya sea de posgrado o ya sea de investigación, siempre va a estar en continuo revisando mucha información. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo siempre salen publicaciones nuevas y puede salir publicaciones en las cuales puedan influir en tu proyecto de investigación o la puedas aplicar. Entonces uno siempre tiene que estar en la revisión, buscando información nueva, actualizándose siempre. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre va evolucionando, por lo tanto uno no tiene que quedarse atrás, tiene que tratar de evolucionar también con la tecnología. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es un ciclo de investigación tradicional, e incluso nosotros aplicamos correctamente este ciclo de investigación en el grupo de enfoque, por ejemplo. Tratamos siempre de primero encontrar, preguntar, observar los problemas, luego planificarlos, por ejemplo, para ver cómo lo vamos a resolver. Luego hacemos la revisión literaria, es decir, empezamos a recopilar toda la información, seleccionamos, evaluamos, sintetizamos toda la información. ¿Para qué? Para tener ya solamente la información que nosotros vamos a utilizar. Es decir, vamos a recopilar toda la información o todos los datos o todos los métodos que nosotros vamos a aplicar. Luego de eso ya empezamos a hacer, en este caso, ya un análisis de datos. Es decir, toda esta información, sí, está bien, perfecto. Hay que tratar de utilizarlo de la mejor manera. ¿Sí? Y luego de eso empezamos a implementarlo, empezamos a programarlo, a construirlo, toda la parte de la parte mecatrónica. Y luego ya para hacer correctamente las conclusiones, a qué es lo que llegamos. Si realmente esta información que hemos encontrado nos sirvió, sí, perfecto, entonces podemos continuar. ¿Por qué? Porque hay algo también importante que también se plantea en toda la investigación, es el tema de las hipótesis. Todas las hipótesis a veces no pueden ser verdaderas o no pueden ser falsas. Eso uno lo va a descubrir en la investigación. Entonces, a veces cuando uno, por ejemplo, hace investigación, a veces plantea una hipótesis y la hipótesis al final puede ser falsa, pero al menos tú ya te das cuenta que por esa ruta, por ejemplo, ya no es el camino adecuado. ¿Por qué? Porque tú llegaste a la conclusión de que tu hipótesis va a ser falsa. Por lo tanto, ya tratas de hacer por otro camino o utilizar otros métodos. Y a veces nos pasó bastante eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos métodos que se aplican para la parte de la cinemática, pero no todos los métodos sirven para robots. Hay muchos tipos de robots. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio nos dedicamos mucho a los robots de series o paralelos, sobre todo los robots paralelos. Por ejemplo, los robots paralelos son unos robots muy interesantes que cuando uno empieza a recopilar información, hay muchos métodos, pero no todos los métodos les sirven correctamente para los robots paralelos. Hay métodos en los cuales se le hace mucho más fácil, hay métodos en los cuales se le hace mucho más difícil. Entonces, a veces escoger una ruta correcta a veces es bien complicado. Pero bueno, ya con la experiencia tú ya sabes, mira, por este método no te va a salir porque se te va a complicar, mejor utiliza otro método. Pero todo eso viene a ser un ciclo de investigación. Entonces, uno siempre en investigación tiene que tratar de considerar siempre unos ciclos desde que empiezas hasta dónde vas a concluir. Pero teniendo en cuenta que la conclusión no viene a ser la parte final, sino que luego viene a ser el inicio de otro trabajo que puede ser la versión mejorada, por ejemplo, de tu trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, hay mucha información, por ejemplo, el tema de revisión de literatura, ¿sí? Hay muchas definiciones. Por ejemplo, Creswell en el 2002 dijo que en este caso que es como un estado de conocimiento, ¿sí? Que en resumen y análisis crítico de artículos, libros y otros documentos que describe sobre el tema de la revisión, ¿sí? En este caso, básicamente el tema de investigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, al hacer una revisión a profundidad, te vas a dar cuenta que todos los conocimientos que, bueno, que uno piensa que ya tiene, a veces se queda bien poco. ¿Por qué? Porque empiezas a descubrir nuevas cosas. Entonces, siempre va a haber un continuo, en este caso, aprendizaje. Entonces, a veces por eso le menciono siempre a mis estudiantes que no importa cuánto tiempo te demoras a hacer la revisión, tú te vas a dar cuenta que al final va a servir bastante. ¿Por qué? Porque con esto ya tienes una base, un inicio de cómo empezar tu trabajo, por ejemplo, o qué cosas tener ideas. ¿Por qué? Porque ya en los trabajos, en la revisión, tú te das cuenta, mira, ha utilizado este material, ha utilizado este control, ha utilizado este actuador, estos sensores. ¿Por qué? Porque al comienzo tú puedes tener muchas ideas, mira, puedo utilizar esto, pero ¿quién te garantiza que está bien en el camino? Entonces, un respaldo que te puede indicar correctamente que este es el camino adecuado es el tema de la revisión nada más. ¿Sí? Entonces, hay mucha definición, como le mencionaba, el tema de la revisión de literatura. ¿Sí? Ahora,
El tema de revisar la literatura también implica, ¿sí? Desde, como les comentaba, desde el problema de la investigación, ¿sí? Es decir, identificar, descubrir, localizar, adquirir, consultar información, luego seleccionar, recopilar, luego para resumir y analizar críticamente. Y eso viene a ser la etapa, por ejemplo, de la evaluación. ¿Sí? Nosotros siempre empezamos primero revisando toda la información que hay, luego identificamos correctamente, seleccionamos, recopilamos la información que nos, en ese caso, que nos va a aportar bastante. Luego ya empezamos a resumir, analizamos, como mencioné ahí, críticamente y evaluamos, mira, estos métodos aquí son los más adecuados para nuestro trabajo. Por lo tanto, hay que utilizarlos, hay que integrarlos. ¿Sí? Entonces, toda esa parte ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos bastante. Por más que hay muchas personas, por ejemplo, investigadores que no lo toman mucho en cuenta, pero nosotros sí lo tomamos bastante en cuenta. ¿Por qué? Porque nos ha servido y nos ha confirmado que realmente sí nos funciona de esa manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay muchas preguntas que se hacen por el tema de la revisión de literatura. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué queda por hacer? Entonces, todas estas preguntas de aquí son las que surgen cuando alguien hace una revisión. Entonces, por eso le mencionaba, es muy importante el tema de la revisión. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder resolver todas esas preguntas de aquí y tú tengas una información mucho más detallada y una información ya recopilada de toda la información que uno va a querer utilizar. ¿Sí? Ahora, en el tema de la organización, por ejemplo, hay tres campos importantes que son los marcos teóricos, el marco referencial y el marco conceptual. ¿Sí? Esto ya viene a ser algunos como que unos protocolos de investigación que normalmente se utiliza. Bueno, en el laboratorio utilizamos bastante esta parte de aquí para nosotros definir correctamente la revisión. ¿Sí? Por ejemplo, el marco teórico es el grupo central de teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento. ¿Sí? En ese caso, nosotros tratamos de siempre utilizar los marcos teóricos ya de investigadores con bastante renombre, que ya tienen bastantes publicaciones, donde aplican ciertos métodos que nosotros queremos utilizar, donde ya les ha funcionado correctamente. ¿Para qué? Para nosotros tratar de aplicar el mismo método y obtener resultados favorables. Entonces, una vez que obtenemos un resultado favorable, nosotros ya tratamos de aplicar algunos conceptos nuevos, por ejemplo, mezclando ese concepto de ese investigador con otro concepto de ese investigador. Y de esa manera tenemos como que un nuevo método, ¿sí? Donde podemos sacar una publicación, por ejemplo, así. Entonces, nosotros siempre nos basamos mucho en el marco teórico, ¿sí? Tratamos siempre de, ya tenemos más o menos ya perfilados qué doctores o qué investigadores son los más, en ese caso, los más idóneos para la parte de la biorrobótica, por ejemplo. Siempre nosotros tratamos de identificar los referentes, siempre tenemos muchos referentes nosotros en la parte de la biorrobótica. ¿Por qué? Porque ya son, en ese caso, investigadores que tienen años trabajando con en la parte de exoesqueleto, la parte de prótesis, entonces ya tienen muchos trabajos, por lo tanto siempre tratamos de utilizar correctamente esa información. Ahora, por ejemplo, también hay, ¿qué teorías, por ejemplo, conoces o que puedes utilizar en tu investigación? Como le mencionaba, hay muchas. Por ejemplo, está el tema de los marcos conceptuales también. ¿Sí? Los marcos conceptuales, como te mencioné ahí, son los conceptos y términos que intervienen en la definición del problema. ¿Sí? Es decir, ya no viene a ser algo teórico, sino solamente son conceptos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber qué es un exoesqueleto, busco qué es un exoesqueleto y trato de hacer mi marco conceptual de exoesqueletos. Por ejemplo, exoesqueleto, qué es grado de libertad, qué es cinemática directa, qué son cinemática inversa, orientación, ángulo de Euler, por ejemplo. Entonces, son todos los conceptos que yo voy a utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy metiendo al área de la biorrobótica. Por lo tanto, tengo que saber todos esos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando uno va a investigar, cuando uno va a revisar, por ejemplo, toda la información, se va a topar bastante en la revisión con conceptos nuevos, en los cuales uno dice, ¿y ahora qué significa esto? Entonces, por eso es que nosotros tratamos siempre de tener un marco conceptual, es decir, que no solamente los estudiantes de posgrado, sino los estudiantes de pregrado incluso, tengan los conceptos bien claros, ¿sí? De lo que viene a ser biorrobótica. ¿Para qué? Para que cuando uno vaya a leer algún libro o algún paper, ya entienda, mira, grados de libertad. Bueno, como yo ya sé qué es grado de libertad, por lo tanto ya lo entendí. ¿O qué es cinemática? Perfecto, ya sé. ¿Qué es Euler, por ejemplo? Es un método, por ejemplo, ya está. Entonces, son conceptos en los cuales uno ya tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque ya tiene que estar muy, en ese caso, con la revisión, te vas a dar cuenta que te vas a acordar de muchas palabras que nunca habías escuchado, pero ya revisando mucha información, te das cuenta que ya la palabra se te hace común. Entonces, todas esas palabras, todos esos conceptos, nosotros tratamos de plasmarlo en un marco conceptual, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué fuente de información puedes utilizar para preparar el marco conceptual? Aquí hay mucha fuente de información. Sí, eso sí ya depende mucho de cada grupo de enfoque. Por ejemplo, puedes basarte en libros, ¿sí? Puedes basarte en marcos referenciales, ¿sí? Por ejemplo, en revistas, en journals, en papers, ¿sí? Depende mucho cómo te quieres basar en la fuente de información. Incluso hay por internet base de datos o buscadores que puedes encontrar toda la información que tú quieras, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de hacer una revisión literaria, por ejemplo? ¿Sí? El propósito, por ejemplo, son varios propósitos que uno considera. Sobre todo, uno es adquirir conocimiento del tema a investigar. Y es uno de los propósitos importantes que nosotros tratamos de plasmar en los estudiantes que trabajan con nosotros o incluso con nosotros mismos cuando empezamos a estudiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que siempre, por ejemplo, nos trataban de inculcar nosotros, bueno, en la época cuando estaba, bueno, como le mencionaba, yo recién, bueno, tengo como 2 años de doctor, entonces igual aún sigo aprendiendo, aún sigo adquiriendo nuevos conocimientos porque creo que uno nunca va a dejar de aprender. Entonces, pero uno tiene que siempre de empaparse de los temas al cual tú te vas a dedicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a la parte de la biorrobótica, entonces tengo que empaparme mucho del tema de la biorrobótica, tengo que saber la parte mecatrónica y la parte de la medicina. Ahora, de la medicina sí es bien complicado porque es un área muy amplia. Pero entonces tengo que dedicarme a cierta área en la cual sí me va a importar. Y viene a ser la parte de la biomecánica, por ejemplo. La biomecánica es, en este caso, el estudio de los movimientos del cuerpo humano. Entonces, si yo sé cómo se mueve un brazo, cómo se mueve una pierna, cómo se mueve no sé, cualquier articulación del cuerpo humano, yo ya sé más o menos cómo va a funcionar mi robot. Entonces, a eso es lo que se refiere el tema de una revisión, que tú tienes que adquirir conocimientos del tema a investigar. Es decir, si tú te vas a dedicar a esta área de aquí, tienes que buscar información. ¿Para qué? Para que te empapes de todo ese conocimiento. ¿Sí? Tener dominio del tema, como le mencionaba, tener claro los conceptos. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar conceptos ya relacionados a ese tema de investigación. ¿Sí? Obtener nuevas ideas. Y eso es muy claro. ¿Por qué? Porque en la revisión ustedes se van a dar cuenta que van a encontrar nuevas ideas, incluso de un robot que ustedes ya creen que hay, se te va a ocurrir algo nuevo. Ah, pero mira, puedo cambiarlo por aquí o puede ser un control diferente y este robot ya cambia. O por ejemplo, en los robots paralelos. Los robots paralelos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque los robots paralelos, por ejemplo, trabajan con muchas articulaciones. Y si tú cambias una articulación, ya es un robot nuevo, ¿sí? Aplicado para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con un robot paralelo, por ejemplo, para reemplazar la columna vertebral, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque surgen ideas nuevas de que, mira, si cambiamos ciertas articulaciones, ya podemos generar un robot que puede semejarse a la columna vertebral, por ejemplo. Entonces hay que tratar, entonces empezamos a buscar información para ver si realmente se puede hacer o no se puede. Pero toda esa información te va a generar nuevas ideas, por ejemplo. Provee información de trasfondo al lector y al investigador. Y eso está muy claro. ¿Por qué? Porque te va a llenar de mucho conocimiento, de mucha información que no solamente te va a servir para ti, sino que también te va a servir para otras personas. ¿Por qué? Porque a veces es muy bueno trabajar con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque trata de compartir tus ideas y otras personas también tienen sus otros puntos de vista. Entonces, al final, en un grupo de investigación, lo que importa es tratar de plasmar una idea, en ese caso, que sea la mejor idea, en conjunto. No solamente porque yo tengo una idea va a ser la más adecuada, no. Es tratar de complementar con todas las ideas. Por lo tanto, siempre es tratar de brindar la información correcta, siempre compartir la información, ¿sí? Para tener nuevas ideas. Por ejemplo, también tenemos el tema de demuestra cómo su trabajo contribuye al campo y a la disciplina, ¿sí? Y eso está bien claro. ¿Por qué? Porque uno cuando hace una investigación y al final ya lo quiere publicar, ¿sí? El objetivo principal de la publicación siempre va a ser es compartir el conocimiento que uno ha hecho durante varios años. ¿Sí? Entonces, eso está claro en nosotros. Por ejemplo, nuestro enfoque principal fuera de hacer los proyectos siempre es tratar de siempre sacar publicaciones en las cuales tratar de brindar ese trabajo que nosotros nos hemos demorado, tratar de brindarlo a las otras personas para que lo puedan aplicar, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, justificar la importancia del problema de investigación. Bueno, ese es bien claro, porque ya una vez que ya tienes tu problemática, haces la revisión de manera adecuada, ya sabes cómo vas a justificar tu problema. ¿Sí? Por ejemplo, para el desarrollo de exoesqueletos, nosotros tuvimos que buscar principalmente cuál es la justificación clara de poder hacer exoesqueletos, porque uno no puede hacer un robot porque quiere hacerlo, sino tienen que siempre hacer un robot con un claro objetivo.
Por lo tanto, la justificación bien clara, por ejemplo, que nos surgió en ese momento, fue que muchas personas de adulto mayor sí sufrían de desgaste. Había un porcentaje más del 60%, por ejemplo, que sufrían de desgaste de ya sea de movimiento de los brazos, por ejemplo. Entonces ya había un margen, un porcentaje grande de personas que quisieran utilizar, bueno, que podríamos tratar de ayudarlos, por ejemplo, con nuestros exoesqueletos. Por ejemplo, presentar explicaciones o decisiones útiles, por ejemplo, presentar teorías, ¿sí? Predecir o anticipar posibles respuestas a la pregunta de investigación, que también a veces puede ocurrir. Por ejemplo, identificar posibles métodos de investigación. A veces, por ejemplo, salen nuevos métodos que tratas de, por ejemplo, uno ya tiene un método de investigación y a veces con la misma investigación, con la misma revisión, a veces surgen algunos conceptos nuevos que dicen, ah, mira, puedo agregar este concepto para mi método, para hacerlo un poquito más ya, más profundo en el tema que yo quiero dedicarme. Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la metodología BDI 2206, que es una metodología alemana en este caso, que se le llama como la V, sí, que es una metodología que se aplica mucho para la parte de la robótica, por ejemplo. Entonces, tratamos siempre de integrar esa metodología y agregamos otras metodologías, por ejemplo, adicionales, para crear algunos nuevos métodos, en este caso, que nos sirven bastante a nosotros. Por ejemplo, proveer explicaciones a los resultados, ¿sí? Entonces, hay muchos propósitos en los cuales la revisión y la evaluación te va a servir bastante, ¿sí? Bastante va a servir bastante porque, como les comentaba, siempre una buena revisión te va a generar, como les mencionaba, nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevo aprendizaje, ¿sí? Entonces, siempre es muy bueno hacer una buena revisión siempre al inicio de cualquier proyecto de investigación. Ahora, hay muchas etapas en las cuales uno puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tratamos de seguir estos pasos que está aquí, que es de Benito Peinado, en el año 2007, donde indicaba 5 pasos claros. Primero, la elección de las palabras claves y elaboración de la frase de búsqueda. Entonces, por ejemplo, uno ya cuando ya tiene la problemática y cuando va a empezar a buscar la información, ¿cómo uno va a empezar a hacerlo? Porque no solamente es, ah, mira, quiero buscar esto y lo voy a copiar directamente en Google y me va a salir la respuesta. No, a veces no te va a salir nada. Entonces, a veces siempre uno tiene que considerar ciertas cosas, ¿sí? Y, por ejemplo, y eso acá nos importa bastante el tema de las palabras claves. Las palabras claves indican claramente varias, de qué está conformado, por ejemplo, tu proyecto de investigación. Si tú tienes un proyecto de investigación, por ejemplo, exoesqueletos de miembros superiores para rehabilitación en pacientes, no sé, por ejemplo, con pérdida de movilidad en la tercera edad, entonces tienes un título bien largo. Si tú eso lo plasmas en Google, por ejemplo, para buscar cierta información, a veces puedes encontrar, a veces no puedes encontrar. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es dividir en palabras claves. Entonces, por ejemplo, nuestra palabra clave viene a ser exoesqueleto, o puede ser exoesqueleto de miembro superior, ¿sí? O puede ser otra rehabilitación. ¿Sí? Entonces, uno tiene que saber identificar correctamente las palabras claves para poder encontrar una definición literal. ¿Sí? Luego de eso, por ejemplo, ya empezamos a hacer la búsqueda de información, ya sea en libros, en tesis doctorales, búsqueda de información en artículos, ¿sí? Ya sea en accesos a revistas y adquisición de artículos. Y eso, por ejemplo, directamente acá viene con la base de datos de cada universidad. Por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene una buena base de datos que nos permite, por ejemplo, buscar mucha información. Entonces, nosotros sí estamos muy agradecidos con la universidad, por ejemplo, por el tema de la base de datos que nos facilita, por ejemplo. Y el último paso viene a ser el tratamiento de la información, es decir, tratar de evaluar correctamente que la información que se ha encontrado sea la correcta, no sea falsa, en este caso como a veces se puede encontrar. ¿Por qué? Porque puedes encontrar información que no sea ¿cómo les puedo decir? Que no puede ser verídica. Es decir, puedes encontrar una información que alguien lo haya subido y ya está, y lo tienes en internet, pero nadie le asegura que esa información es verdad o es mentira. Entonces nosotros siempre tratamos de, en ese caso, de evaluar esa información, de evaluar ese documento, si realmente ese documento que hemos encontrado es verdadero o es falso. Entonces tratamos de siempre de guiarnos, por ejemplo, por la revista a la cual se ha mandado, por ejemplo, los autores, quiénes son los autores, la universidad. Entonces, a partir de eso nosotros decimos, ah, mira, entonces esta revista, esta información que nosotros hemos encontrado, sí es válida, o si esta información de aquí no es válida. Entonces, sí, siempre nos tratamos de guiar siempre por estos pasos de aquí, por ejemplo. Igual, por ejemplo, acá hay otros pasos más, en este caso con otra autora, que también pues, se puede aplicar esto. En algunos casos nosotros aplicamos estos 3 pasos que están aquí, estas 3 etapas, o aplicamos los 5 pasos anteriores que les había mencionado. ¿Sí?
Ahora, como le mencionaba, el tema de la fuente de información, ¿sí? La investigación documental, que es lo que se le conoce, ¿sí? ¿Cómo se hace? Como le mencionaba, es muy importante para nosotros el tema de cómo encontrar toda la información que puedas encontrar, ya sea por internet, ya sea en libros, en bibliotecas, en librerías, ¿sí? Entonces, uno puede encontrar toda la información, como le mencionaba, pero, por ejemplo, hay tres tipos de fuentes de información, ¿sí? Que son las fuentes primarias o las fuentes directas, las fuentes secundarias o las fuentes terciarias en este caso, ¿sí? Entonces, las fuentes primarias son aquellas donde el investigador presenta por primera vez los resultados de su trabajo, ¿sí? A través de un reporte de investigación que sigue las normas de la publicación. Entre estas normas están la revisión por pares y los estilos de publicación de la disciplina. En este caso, por ejemplo, es la información que uno va a brindar, por ejemplo. Entonces, hay mucha información, en este caso, que cuando uno va a buscar por internet, por ejemplo, hay muchos investigadores en el caso que es la primera vez que tiene una publicación. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces cuando publicamos, tratamos de que la publicación que nosotros vayamos a hacer sea a la revista más adecuada. ¿Por qué? Porque tampoco no podemos mandar un tema que hagamos para otra revista que no tiene nada que ver, porque si no, en una no van a poder rechazar o no van a batear lo que se conoce coloquialmente, por ejemplo. Entonces, nosotros tratamos siempre primero de buscar siempre las revistas que nosotros son las top, por ejemplo, para la parte de la robótica, y vemos cuáles son las que son las más adecuadas. Es decir, por ejemplo, tratamos de buscar siempre, por ejemplo, por cuartiles, el, el Q1, Q2, Q3 y Q4, y tratar de apuntar las revistas que son más o menos a las que están en Q2, Q1, Q2. Si es posible, una Q3, por ejemplo, por ahí. ¿Sí? Entonces, toda esa información de aquí, por ejemplo, son las fuentes primarias. ¿Por qué? Porque son la investigación, son la fuente de información que nos va a servir directamente para nosotros, para nuestros trabajos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, eso es lo que le mencionaba, el tema de las revistas, el tema de las conferencias, de los periódicos, monografías, publicaciones, documentales, tesis doctorales, tesis de maestría. ¿Sí? Entonces, hay muchos tipos de fuentes primarias, en este caso son que son las principales que uno tiene que considerar a la hora de que va a hacer una revisión de literatura correcta. ¿Sí? Por ejemplo, hay otros, menciono otros ejemplos de fuentes primarias, bueno, sí hay varias, por ejemplo, bitácoras de viajes, diarios, testimonios de expertos, cuadernos aleatorios, que son algunas que se consideran investigación, pero para diferentes áreas, ¿sí? Por ejemplo, a veces nosotros consideramos los testimonios de expertos, sobre todo para la parte médica, por ejemplo. A veces nos reunimos con algunos médicos, tratamos de hacer ciertas preguntas de acuerdo a su experiencia que ellos ya tienen, por ejemplo, para cierta discapacidad o para cierta atrofia, por ejemplo, preguntamos directamente cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias que llevó esto, y ya por la experiencia del mismo médico, por ejemplo, nos cuenta ciertas cosas que a veces no puedes encontrar directamente en internet o en un libro, sino que eso ya te da la experiencia. Entonces, a veces utilizamos, por ejemplo, nosotros testimonios de expertos. Y los otros de aquí ya, bueno, eso ya depende mucho de la situación o del área que uno se quiere dedicar, por ejemplo. También están las fuentes secundarias, ¿sí? Son aquellas donde se resume o se sintetiza lo que se publicó en las fuentes primarias, ¿sí? Reprocesan la información primaria, la resumen y la agrupan en información más condensada y le dan una nueva presentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden ser unos libros, ¿sí? Handbooks, enciclopedias, publicaciones de reseñas, monografías, libros de texto, ¿sí? Esos son tipos de fuentes secundarias, por ejemplo, que pueden encontrar ustedes. Y bueno, y los últimos tipos de fuentes que son las terciarias, ya vienen a ser los abstracts, por ejemplo, los catálogos, las redes de información, banco de datos. ¿Sí? Entonces son ya aquellas que ayudan a identificar y a localizar fuentes primarias y secundarias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de fuentes que uno puede encontrar en la literatura. ¿Sí? Eh, ahora, dependiendo mucho de la cantidad de fuente de información, hay dos tipos de revisión. Por ejemplo, la revisión exhaustiva, que son obras fundamentales, algunas investigaciones retrospectivas y mucha investigación reciente. Y eso es lo, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer, porque nosotros tratamos de hacer siempre una revisión exhaustiva a los temas actuales que hay. Por ejemplo, algo actual viene a ser el tema del COVID, por ejemplo, que bueno, a nivel mundial estamos padeciendo. Entonces, toda esa investigación del COVID es una investigación reciente, es una investigación actual. Por lo tanto, si uno hace una investigación sobre eso, viene a ser una investigación exhaustiva. ¿Por qué?
porque te estás metiendo en un tema que es un tema actual. Entonces, es algo que no vas a encontrar, por ejemplo, antes, con la misma formación que se puede encontrar ahora, por ejemplo. Y está, por ejemplo, por el otro lado está la revisión comprensiva, que es localizar todo lo que sea posible sobre el tema. Es decir, aquí sí puedes encontrar toda la información desde muy antiguo hasta información actual. Y como le mencionaba, por ejemplo, el tema de los exoesqueletos, por ejemplo, es un tema que no es actual. Exoesqueleto ya hace, por ejemplo, ya viene trabajándose hace años, hace muchos años. Ya con la tecnología que ha avanzado, por ejemplo, ya facilita muchas cosas. Pero el término exoesqueleto, por ejemplo, los primeros proyectos con exoesqueleto ya tienen años trabajándose, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ya eso viene a ser todo un tema de una revisión comprensiva. ¿Por qué? Porque ya localizas toda la información posible de tu tema de investigación, por ejemplo. Ahora, ¿cuántas fuentes debo incluir, por ejemplo, en un trabajo de investigación, o ya sea en una publicación, o ya sea en una disertación, ya sea de maestría o de doctorado? Ahora, no hay una cantidad fija. Eso es algo que, bueno, si tú encuentras, por ejemplo, muchas publicaciones, nunca vas a encontrar una misma cantidad para todos. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad fija, ¿sí? Eso depende mucho ya del investigador. Pero, por ejemplo, Johnson ha citado, por ejemplo, y sugiere cierta cantidad, ¿sí?, de recursos que tú puedes incluir en una publicación de acuerdo al tipo de publicación. Por ejemplo, si son trabajos a nivel subgraduado, es decir, pregrado, puedes incluir de 5 a 20, por ejemplo, títulos, es decir, publicaciones, journals, tesis, cualquier información que puedas encontrar, ¿sí? Por ejemplo, si vas al tema de tesinas, lo más recomendado son de 20 a más. Si vas para tesis de maestría, son de 40 más, y son, por ejemplo, disertaciones o decir, para trabajo de doctorado, son de 50 más. Entonces, esa es una recomendación que sugirió en este caso, pero eso va a depender mucho del investigador. ¿Por qué? Porque a veces, si tú haces un trabajo, por ejemplo, nuevo, no vas a encontrar mucha información. ¿Por qué? Porque es algo reciente, ¿sí? Entonces, es bien difícil que tú consigas una buena cantidad de trabajo. Ahora, si es un trabajo que ya se ha estado trabajando hace años, entonces sí vas a encontrar bastante. Entonces, al tener mucha información, lo único que tienes que hacer es segmentarlo correctamente nada más y cuál es la información que te sirve, por ejemplo. Eh, siempre, por ejemplo, en un proceso de búsqueda hay que construir un filtro. Siempre se debe construir un filtro adecuado para el tema de la fuente de información, ¿sí? Tenemos que siempre disponer de las herramientas necesarias y adecuadas para buscar y clasificar y ordenar y recuperar la información, ¿sí? Hay muchas herramientas, en este caso tecnológicas, ¿sí? Por ejemplo, esas son algunas de las que, bueno, se puede utilizar. Por ejemplo, yo utilizo mucho el Mendeley, ¿sí?, que me sirve bastante, incluso no es tan complicado, es muy práctico, donde tú puedes recopilar toda la información, toda la parte bibliográfica que tú puedas tener, y lo tienes de una manera mucho más práctica, mucho más ordenada, ¿sí? Pero eso ya depende mucho de cada investigador. Si cada investigador se puede acostumbrar a cualquier herramienta tecnológica, eso ya depende mucho de cada uno, ¿sí? Pero esas son una de las, bueno, son 5 de las que hay actualmente. Si no son las únicas, hay varias, ¿sí? Entonces se puede utilizar cualquiera de aquí, ¿sí? Y por último, por ejemplo, el tema de la redacción de la revisión de literatura, ¿sí? A veces, por ejemplo, no solamente sirve, en ese caso, encontrar la información, ¿sí? Es decir, bueno, ya encontré la información. ¿Y qué voy a hacer con la información? A veces lo que nos piden, por ejemplo, es el tema de la redacción, ¿sí? Es muy importante saber correctamente qué cosas tiene que incluir, por ejemplo, tu trabajo, ¿sí? O el trabajo que vas a buscar. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre cuando empezamos a hacer una buena revisión, encontramos un paper y lo primero que nosotros leemos en un paper viene a ser el resumen, la introducción y las conclusiones. ¿Por qué? Porque es lo primero que, en ese caso, un investigador va a plasmar, ¿sí? En esas tres partes de ahí, o incluso en el abstract, bueno, mejor dicho, el abstract viene a ser el resumen, o el título o tus palabras claves, ahí vas a encontrar si realmente ese paper de aquí te puede servir o no te puede servir, ¿sí? Porque a veces surge que a veces uno lee todo el paper y al final te das cuenta que el paper hablaba más de otra cosa que no del tema que te interesaba. Entonces, para evitar, por ejemplo, todo eso, la lectura, es que a veces se trata, por ejemplo,
algunas pequeñas recomendaciones que se le hace es que, mira, léete el abstract, si en el abstract tú ves que hay conceptos en los cuales creas que sea necesario para tu investigación, bueno, selecciónalos. Y luego ya le pasamos una etapa de evaluación ya final, si realmente aporta o no aporta ya leyendo completamente el paper, por ejemplo. Pero nosotros siempre hacemos esa parte. Siempre leemos el abstract, leemos las palabras claves, el título, y luego vamos un poquito al tema de las conclusiones o la introducción, y con eso nos damos cuenta, mira, el paper sí trata de un tema del cual yo voy a utilizar, por lo tanto, puede ser un paper elegido. Y así voy seleccionando correctamente, por ejemplo, todos los papers que voy a tratar de, al final, evaluarlos y para verlos realmente si son los o no los más adecuados para mi trabajo de investigación. ¿Sí? Ya la parte de evaluación, ya donde tú filtras, mira, este paper, ya leyendo todo el documento, si aporta o no aporta, si aporta o no aporta. Y de esa manera tú ya vas, incluso haciendo todo ese proceso, ya vas teniendo tu bibliografía de tu trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recuerden que por más revisión que uno haga o más trabajo que haga, al final el tema de la publicación también es importante. Entonces es trabajar de una manera más adecuada a todo nada más. ¿Sí? Por ejemplo, puedes analizar, criticar, organizar la literatura seleccionada, haciendo mapas de la literatura, cronología. Entonces, eso ya depende mucho de cada grupo de enfoque. Por ejemplo, qué es lo que aplican correctamente. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas estrategias de selección de datos. Por ejemplo, Caro Gutiérrez en 2005, que ha publicado esta parte de aquí, sí menciona dos etapas importantes, por ejemplo, para el tema de la extracción de datos. ¿Sí? Ella es aplicar correctamente, por ejemplo, más o menos lo que le mencionaba, sacar el resumen, introducción, trabajos relacionados, conclusión y referencias. Y en la segunda etapa, por ejemplo, consiste en leer los preliminares y el cuerpo del artículo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, hay una relación de los temas y la literatura seleccionada, ¿sí? Es tratar de plasmar correctamente con diagrama de flujos. Por ejemplo, tienes tu tema principal, tienes tus subtemas, dentro de tu subtema tienes un subtema, y dentro de cada subtema tienes una fuente específica para ese subtema. Entonces, es tratar de organizarte de manera adecuada, nada más. ¿Sí? Y, por ejemplo, toda esta organización de aquí, por ejemplo, es las herramientas tecnológicas, como les mencionaba hace rato, del Mendeley, por ejemplo, te ayuda bastante. Porque en Mendeley tú puedes organizar toda esta parte de aquí, por ejemplo, de una manera más práctica, ¿sí? Y donde tienes toda tu información, por ejemplo, de manera actualizada. ¿Sí? Incluso no se va a borrar, ¿por qué? Porque tú vas actualizando, y vas agregando más información a tu base de datos que ya tienes, propia, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Igual, por ejemplo, para el tema del marco conceptual, bueno, puedes aplicar esta forma de aquí que ustedes pueden ver. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en este caso, también puedes plasmar como en este caso como un índice introduciendo ciertas cosas, por ejemplo, introducción. Y si, por ejemplo, en tu introducción ya sabes cuáles son los autores que vas a utilizar, por ejemplo, si vas a identificar factores asociados al rendimiento en competición, ya sabes cuáles son los autores, los factores fisiológicos también ya sabes cuáles son, los factores biomecánicos también ya sabes cuáles son. Entonces, es tratar de organizarse de la mejor manera. Si tú ya sabes que tu trabajo, por ejemplo, cuando vayas a publicar algo, tu introducción, vas a utilizar conceptos de varios autores, es mejor identificarlo de manera adecuada. Es decir, mira, mi introducción que voy a utilizar de los trabajos de todos los autores. Bueno, entonces saco un pequeño resumen de todo, ¿sí? Complementando con las ideas que yo tengo a partir de mi proyecto de investigación. Y de esa manera tengo un mejor orden y una mejor organización de todo mi trabajo que voy a hacer, desde el inicio de mi trabajo de investigación hasta la combinación que es la publicación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de esa manera ya tienes como que fichas, en este caso de bibliografía que vas a utilizar. A veces nos sirven bastante, por ejemplo, ya antes utilizábamos, por ejemplo, POSITs, y ahora solamente ya trabajamos directamente hay una herramienta de Google que nos permiten, por ejemplo, no me acuerdo muy bien ahorita cómo se llama, pero que nos permiten, por ejemplo, generar POSITs digitales. Entonces, de esa manera tenemos un orden y una organización mucho más adecuada, por ejemplo, para nuestros trabajos. ¿Sí? El tema de la redacción, es muy importante el tema de resumen breve de aquellos documentos marginales, resumen detallado de todos los documentos directamente relacionados. Sí, es como le mencionaba, tú vas a tener mucha información y vas a tratar de documentar correctamente. Estos papers de aquí me van a servir. Esto de aquí, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Y esto de aquí ya no, por tanto lo descarto. ¿Sí? Entonces, siempre tratar de utilizar correctamente los pasos nada más, ¿sí? Leer, por ejemplo, como le mencionaba, leer el abstract, ver correctamente, mira, sí me puede servir, listo, lo selecciono, para luego recién evaluarlos correctamente y evalúo todos los documentos de una manera más adecuada
leyendo correctamente todos los papers y de esa manera ya sé cuáles son, en ese caso, las referencias o la bibliografía que voy a utilizar en mi trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, no se debe realizarse un corte y pega de cada cita o resumen de lo que se ha citado en cada fuente bibliográfica. Nosotros tratamos de evitar esto, por ejemplo, el tema del plagio. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el Turnitin, nos permite bastante evitar el tema de que cada estudiante o cada, por ejemplo, cada investigador que está colaborando con nosotros, tratamos de evitar mucho el tema del plagio, ¿sí? De que puedes utilizar la información, sí, pero puedes tratar de plasmarlo de otra manera. No solamente es copiar y pegar, ya está. ¿Sí? Aquí lo más importante es que tratar de entender toda la información que te está brindando ese investigador y tratar de plasmarlo con tus ideas al paper que vas a generar. Y eso es mejor que evitar un plagio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el tema de plagio es más ética científica, por ejemplo, para nosotros. Entonces, nosotros tratamos de evitar, utilizamos mucho el Turnitin, ¿sí? Para ver el tema de copia, por ejemplo, de cuántas personas estás citando de manera adecuada o cuáles son las que no estás citando, solamente estás copiando y pegando. Entonces tratamos de evitar, por ejemplo, con el Turnitin el tema de plagio, pero siempre tratamos de, en ese caso, de explicar a los alumnos o a los investigadores de que traten de plasmar sus propias ideas, ¿sí? Con la información que ya tienes, porque si tú vas a hacer una buena revisión, ¿sí? Y te has demorado tanto tiempo, yo creo que toda esa información sería muy buena que tú lo plasmes con tus propias ideas y no que lo estés copiando de otras personas, por ejemplo. Que puedes referenciarlo, sí, porque al final de cuentas estás tomando ideas de otras personas, sí, pero es mejor que tú lo plasmes con tus propias ideas. ¿Por qué? Porque es algo, en ese caso, que ya puede ser publicable. ¿Por qué? Porque es propio, ¿sí? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, para nosotros sí es muy importante, por ejemplo, a la hora de hacer una publicación. Y tratamos siempre de evitar de que se haga un copy-paste o se haga, en ese caso, de copiar toda la información y no referenciarlo de manera adecuada, por ejemplo. Sí. Sí, entonces, igual, por ejemplo, mantenga un registro de su estrategia de búsqueda. Eso nosotros siempre tratamos de tenerlo. Tratamos de siempre de mantener siempre la misma estratégica, mejor dicho, la misma estrategia para nosotros tener una buena información. ¿Sí? Por ejemplo, utilizamos mucho el dónde, en el tema de la base de datos, el cuándo, colocamos mucho las fechas, el cómo, la petición de la búsqueda, es decir, a partir de vocabulario, combinaciones, y los resultados obtenidos, ya sea en libros, revistas, etcétera. Entonces, estos cuadros aquí, por ejemplo, los cuatro ítems que ustedes ven aquí, nosotros tratamos de mantenerlos siempre cuando nosotros tratamos de hacer una nueva búsqueda, por ejemplo. Tratamos de decir, bueno, primero busca dónde, qué tipo de revista va a ser la más adecuada, cuándo, busca siempre 5 años antes de la fecha actual, que son lo más, por ejemplo, lo que se recomienda para hacer, por ejemplo, en algunos casos que también se puede hacer una revisión, por ejemplo, un artículo de revisión, normalmente son siempre de 5 años antes del actual. Por ejemplo, ¿cómo lo vas a buscar? ¿A través de qué? Por ejemplo, puede ser palabras claves, puedes mezclar palabras claves, puedes buscar a través de títulos. Entonces, es tratar de colocar correctamente y los resultados obtenidos que hemos encontrado. Ah, mira, hemos encontrado revistas, hemos encontrado journals, hemos encontrado tesis, hemos encontrado libros. Entonces, de esa manera nosotros tenemos una estrategia mucho más organizada, funciona y nos ha funcionado hasta la actualidad. Por ejemplo, también en algunos casos que se pueden diseñar un sistema de, por ejemplo, de tomar notas, ya sea bibliografías, contenido, relación con su investigación, o a veces nosotros tratamos de generar, por ejemplo, documentos donde nosotros redactamos de manera online, ya colaborando todos, por ejemplo, por ejemplo, en Google Docs, o en Zotero, en EPSOCOHOTS. Entonces ya depende mucho de qué herramienta tecnológica quieren utilizar, por ejemplo, para poder seguir teniendo toda la información de manera adecuada. ¿Sí? Y alguna recomendación final es que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí?, la fuente de información más importante de su disciplina. ¿Sí? Cada área, ¿sí?, ya sea robótica, ya sea mecatrónica, ya sea médica, ya sea marketing, ya sea administración, siempre hay fuente de información, en este caso, la más importante. ¿Por qué? Porque hay revistas que son tops, hay revistas que están en los cuartiles 1, por lo tanto, son las revistas que uno tiene que tomar como referencia. Entonces, hay muchas revistas que uno tiene que tener en cuenta. Si yo me voy a dedicar a la parte de educación, por lo tanto, tengo que buscar la fuente de información de cuáles son las revistas más confiables en el tema de educación. Si yo me voy a la parte, por ejemplo, de química, también tengo que buscar. Si me voy a la parte de robótica, también tengo que buscar. O buscar la institución que está trabajando mucho en robótica.
¿sí? Entonces, yo tengo que ya identificar y tener correcto quién es en ese caso, la parte la entidad, ¿sí? Que me va a proporcionar la información adecuada y correcta para yo poder trabajarlo. Entonces, uno siempre tiene que tener en cuenta esa parte ahí. ¿Por qué? Porque no puedes escaparte, no puedes empezar algo diciendo, ah, mira, me voy a dedicar a educación, y luego empiezo a buscar por todos lados, y a veces puede ser que ni siquiera encuentres, y a veces nos ha pasado a nosotros, que a veces empezamos a buscar por todos lados y dijimos, ah, bueno, creo que mejor va a ser buscar quién es el top en esta parte, y a partir de eso empezamos a buscar. Y con eso nos ha funcionado bastante. ¿Sí? Empezamos a buscar información de la manera más adecuada nada más. ¿Sí? Entonces, a veces es muy bueno buscar, por ejemplo, en el tema de las bibliotecas, las páginas web, la base de datos, o incluso, por ejemplo, nosotros a veces cuando vamos bueno, cuando íbamos a la biblioteca del TEC Monterrey, a veces con la misma persona encargada, a veces le pedíamos cierto libro, nos decía, bueno, en tal día va a llegar porque está en otro estado, entonces nos tomamos un poquito, unos días más para esperar, por ejemplo, hasta que llegue el libro y recién tomarlo, por ejemplo, para ver si la información que nosotros queríamos de ese libro es la más importante. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta para parte de la revisión y la evaluación. Entonces, esto ya sería todo. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre esto. Buenas. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Jimena? Hola, David, ¿cómo estás? Pues hoy han estado como calladitos, han estado como, no veo que hayan preguntas en el chat, pero yo sí voy a aprovechar para preguntar y para Ah, hacerte unos perfecto. comentarios. El que quiera igual pueden aprovechar ahorita de hacer los comentarios en el chat. Pues mira, ha sido como muy pertinente precisamente tu presentación, te agradecemos mucho, estoy segura que a todos les va a servir porque ha sido una cosa maravillosa, coincide mucho con lo que hemos hablado, pero yo veo que tú eres como más, en algunos aspectos eres como más, ¿cómo lo decimos? Como más, como que sigues más los pasos, como, es más riguroso la palabra, más riguroso. Sí. Me encantó porque hay unos detalles en los que precisamente enfatizas, en los que se deben tener en cuenta precisamente cuando uno hace la revisión de literatura. Por ejemplo, nosotros hemos tratado como de englobar todos los conceptos, tratar como de que les quede muy claro todos los elementos, pero hay detallitos que uno siempre se le escapan. Y eso, por ejemplo, que dijiste al final, de que era muy importante ir a las fuentes primarias, tratar como de localizar a esa persona que es la que está haciendo como de la persona, digamos, importante, o el grupo, o el laboratorio de investigación, la universidad, o la red de personas que tratar de meterse como entre esa red me parece súper valioso. La forma como lo abordaste me parece espectacular. Por aquí me llegó un comentario, no sé si alguien quiere. Interesante info, nos dio muchos tips, interesante trabajo, excelente exposición, qué revistas y fuentes de información usas en robótica para la comunicación. A cada uno nos toca hacer como una búsqueda de acuerdo a nuestras áreas, pero ahí te están preguntando, tú que trabajas en robótica, el tema que trabajas me parece muy chévere. Yo soy de sistemas, he trabajado robótica más a otro nivel, porque trabajo en detección de colisiones, pero más a nivel de software, no a nivel nunca lo he hecho a nivel de hardware. Entonces me parece súper bonito lo que lo que hicieron, por ejemplo, con la mano robótica. Me pareció un trabajo grandísimo, grandísimo, excelente. Y me gustaría saber más acerca, por ejemplo, de tu laboratorio de investigación, de pronto un poquito cómo están organizados ustedes en el laboratorio. Entiendo que trabajas en Perú y que tienes Sí, relaciones con, por ejemplo, la gente de México. sí, Y lo que también me pasa, gustaría hacerte otra pregunta, porque a veces sí, nos surgen posibilidades, por ejemplo, hacer pasantías. Entonces me gustaría saber, tanto por ejemplo, pasantías para la Universidad de ustedes de Perú, si hay posibilidades, para la de nosotros ya les dije ayer que habían posibilidades, la Universidad de Santiago de Cali, igual todas las universidades estamos como cada vez más abiertas a esa posibilidad de pasantías, y pasantías también si tienes posibilidad de pronto estudios de doctorado, pasantías para la Universidad de México. Sería como mis preguntas, y excelente, excelente, o sea, me encantó tu presentación. De hecho, cuando empecé a ver lo que estabas haciendo, le escribí a un profesor y le dije, mira, métete porque esto te interesa. Si no se metió, porque de pronto puede estar ocupado, estoy segura que en el transcurso del fin de semana va a conectarse a la página de YouTube o me va a pedir el video. Pero me parece un trabajo excelente y muchísimas gracias.
Sí, Y te no, dije que te sugerí que colocaras la cámara, pero tú no me quieres, tú no quieres acompañarme aquí con la cámara, entonces ya no sé cómo no, decir. disculpa, lo que pasa es que se me pasó y no lo aprendí. Pero bueno, con lo que tú comentabas, por ejemplo, el tema, sí, nosotros, por ejemplo, bueno, eso ya me inculcaron mucho ya en este caso mis mentores, el tema de seguir rigurosamente el tema de la metodología de investigación. Por eso es que nosotros, bueno, al comienzo nosotros tratamos de hacer muchas cosas y a veces no nos salía, de que porque hacíamos mal esto, mal, tomamos en cuenta otras cosas mal, entonces ellos nos dijeron, bueno, correctamente mejor hay que seguir ciertas cosas ya como por estándar, un procedimiento. Entonces empezamos a seguir eso y nos dimos cuenta que nos salieron buenos resultados. Y son los proyectos que, bueno, que demostré al inicio. Incluso no son los únicos, sino que tenemos más proyectos todavía. Pero los proyectos, por ejemplo, que empezamos a trabajar al comienzo, por ejemplo, hicimos un exoesqueleto de miembro superior que nosotros dijimos, bueno, hay que diseñarlo, construirlo, lo construimos, diseñamos, y cuando hicimos un movimiento, por ejemplo, se rompió o se quebró. Y nos dijimos, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se quebró? ¿Por qué? Porque hicimos mal ciertas cosas. Es decir, nosotros íbamos directamente a la parte práctica y no empezamos a empezar a buscar la revisión, a qué tipo de materiales sería más adecuado, qué tipo de análisis cinemático se tiene que hacer. Entonces, ahí donde nos dimos cuenta que primero tenemos que hacer siempre bien una revisión, evaluar correctamente esa revisión, qué cosas se están haciendo actualmente, y a partir de eso, por ejemplo, es el video que les mostré del exoesqueleto de miembro superior, que ya con el aprendizaje, con el error que tuvimos al inicio, y ya siguiendo correctamente un procedimiento, nos dimos cuenta que realmente, si sigues un procedimiento de manera rigurosa, porque investigación, bueno, investigación es muy amplio, es libre incluso, pero si tú sigues ciertos pasos, te vas a dar cuenta de que al final tu investigación vas a tener el logro que tú quieres, ya sea con el prototipo o ya sea con la publicación, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, a nosotros nos ha servido bastante para formarnos nosotros como investigadores. Incluso a mis propios alumnos yo trato de inculcarles lo mismo, que sean siempre rigurosos. ¿Por qué? Porque la investigación a veces no es para todo, porque me he dado cuenta que yo he tenido varios alumnos que dicen, mira, yo quiero investigar, sí me gusta investigar, sí, yo quiero hacer. Y le digo, ya, hay que empezar con la revisión. Y no quieren hacer la revisión, ¿por qué? Porque ellos quieren directamente a la práctica. Ellos quieren directamente meter mano, quiero construir, quiero desarrollar todo eso. Entonces, es algo, por ejemplo, que yo le digo, chicos, sí está bien todo eso, sí, pero es algo que me ha pasado y le digo que yo también por hacer así, al final me emocioné tanto que al final yo mismo me decepcioné. ¿Por qué? Porque no funcionó como yo quería. Entonces trato siempre de generarle, por ejemplo, mis experiencias a mis alumnos mismos para que se den cuenta que la investigación es algo que realmente te tiene que nacer, te tiene que gustar y no solamente es hacer parte práctica, sino que es también investigar, leer bastante, informarte. Entonces, todo eso, por ejemplo, siempre a nosotros, bueno, a nosotros se nos ha quedado bastante en el laboratorio de robótica. Como te comentaba, yo sigo trabajando, sigo colaborando con la Laboratorio de Robótica de México en algunos proyectos de investigación. Ya actualmente, por ejemplo, yo ya me regresé a mi país el año 2018. Estoy trabajando en mi país con algunos proyectos de investigación, pero igual sigo teniendo contacto con México, por ejemplo, con algunos proyectos. En el laboratorio de robótica, por ejemplo, de México sí hay para hacer vínculos con algunas universidades, incluso tenemos vínculos con varias universidades de Estados Unidos. Tenemos muchos estudiantes, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia, que vienen para estudiar maestrías. La universidad, por ejemplo, tiene un sistema de becas para estudiantes que quieren estudiar un posgrado, que se puede postular, ya depende mucho ¿cómo te puedo decir aquí? Del desempeño académico que has tenido en tu pregrado, por ejemplo, para que te puedan dar, en este Ok. caso, el apoyo. Sí, depende mucho de eso, pero de que puedas participar como, en este caso, como un investigador externo, sí lo se puede hacer. Se tenía que conversar bien nada más para verte cuál es su línea de investigación, si se acopla con la de nosotros, por ejemplo, también. Ok, nosotros acá tenemos, por ejemplo, carreras. Ay, espérate que se me apagó la cámara. Nosotros acá tenemos también universidades, por ejemplo, yo veo que tú eres mecatrónico, nosotros acá tenemos una universidad una sola universidad creo que trabaja la parte de mecatrónica, si no estoy mal, que es la universidad, y de hecho queda aquí en Cali también, la Universidad Autónoma de Occidente, Ujú. pero también tenemos carreras electrónica, mucha gente trabajando en electrónica, en sistemas y mecánica, que son como las tres que vi ahí que participaban en informática. Tenemos gente aquí, incluso tenemos algunos estudiantes de bioinformática que también trabajan con prótesis, entonces por eso tengo que le dije al profesor que sé que trabaja en bioinformática y que es
y que trabaja con prótesis, le dije inmediatamente, mira, conéctate, porque esto es para ti. No, pero es maravilloso, o sea, es que les decía yo precisamente el día de ayer, no ayer, no antier, le decía yo que nosotros a veces hacemos lo más duro, que es hacer la búsqueda, el proyecto, porque es lo que tú dices es cierto, y eso quiero que le quede claro también a muchas personas, y es que a veces somos como azarados en ir al resultado, somos muy de resultado los latinos. Entonces el proceso, nos agotamos en el proceso porque el proceso involucra la parte de investigación, el proceso involucra escribir, involucra hacer de una manera rigurosa todo el proceso, involucra que en algún momento tengas fallas, involucra hacer ajustes. Entonces hay gente que no les gusta esa parte, hay gente que en ese proceso se queda en el camino. Entonces, a veces los laboratorios, la construcción de los laboratorios, la creación, el tener investigadores, el tener no solamente investigadores, sino tener estudiantes de pregrado, ir formando como esa masa crítica, esa semillita, y ir haciendo nacer en los estudiantes ese amor por la investigación, es un proceso. Hay que seguir todo el proceso, hay que hacer el proceso completo, hay que hacerlo cogerlos desde pequeñitos y empezar a ponerlos a escribir, a leer, a hacer ejercicios sobre lo que es investigación, porque a veces pretendemos ya cogerlos en la tesis y crear el investigador ya en el último semestre, y eso no es posible. Eso tiene que ser algo que se vaya construyendo, y precisamente aquí veo gente muy joven, por ejemplo, gente que yo sé que está como en quinto, en cuarto, por ahí en unos semestres anteriores, que no han llegado pues al proceso de la tesis, y ese es el momento para uno empezar. Hay que empezar lo antes posible, si es posible. Aquí se están empezando a gestar semilleros desde el colegio, para que empiecen a investigar desde el colegio, porque es necesario que se empiece el proceso de investigación cuanto antes, y que no le cojan en el camino lo que tú dices, pereza, hacer la búsqueda, la revisión de literatura, que es lo importante, encontrar los autores claves, mira, enfocarse directamente en el tema, eso es fundamental. Bueno, está Lucía del Pilar Yáñez Cabero, que quiere hacer una pregunta y levantó su manito. Por favor, Lucía, adelante. No sé, yo creo que soy host, dame un segundo, yo te doy, o alguien que me ayude a darle el sonido, al audio, a Lucía del Pilar. ¿Ya le pusieron el audio o se le fue la manito? Ya le mandamos la solicitud para que... Ok, mientras Lucía del Pilar se anima o le damos el audio, entonces por aquí teníamos unas preguntas también para ti. Alguien te pregunta que si en Latinoamérica sigue siendo Sampieri un referente. David. Sí, por ejemplo, Sampieri es muy bueno, pero por ejemplo nosotros, bueno, en México, por ejemplo, nosotros tenemos directamente a Estados Unidos, entonces nosotros tenemos bastante convenio con el MIT, por ejemplo, el TEC Monterrey. Y nosotros, por ejemplo, nuestro primer referente fuera de Latinoamérica, que también hay varios investigadores que son muy buenos en biorrobótica. Nuestro primer referente, por ejemplo, a nivel América, en este caso para la parte de Norteamérica, es Hugh Herr, que es el director del laboratorio del MIT Lab, por ejemplo. No sé si han escuchado del laboratorio del MIT, por ejemplo. ¿Los laboratorios del MIT? Sí, por ejemplo, el doctor Hugh Herr tiene una historia bien hermosa porque, por ejemplo, él a temprana edad perdió sus dos piernas porque él hace alpinismo y lo amputaron sus dos piernas. Y lo amputaron sus dos piernas. Entonces, él cuando era joven lo que hizo es, voy a estudiar mecatrónica y se construyó sus propias piernas biónicas, por ejemplo. Entonces, al TEC Monterrey a dar una conferencia y él hizo su conferencia con sus piernas biónicas, por ejemplo. Y sus piernas biónicas, pero bueno, si tú le miras, las piernas biónicas que tiene él son perfectas. Puedes hacer cualquier tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, para nosotros, en ese concepto, por ejemplo, nosotros, el primer referente es Hugh Herr, por ejemplo. Es el director del laboratorio de MIT Lab, por ejemplo. Eso no significa que descarten a Sampieri, o sea, Sampieri también es un referente, pero lo que pasa es que uno a veces digamos que se vincula, por decirlo más, algunos autores. O sea, es muy posible que tú escribas un artículo y cites a ambos. O sea, no es que uno diga, no, es que, de hecho, de hecho, para mí la investigación no es de una manera descabellada o de una manera romántica enamorarse de un autor y tratar de citarlo cada vez que uno pueda. No, es simplemente
tratar de, tratar de citarlo cuando sea pertinente. Exacto. Andrés Aristizábal está levantando la mano, le voy a dar la palabra, mientras tú sigues hablándonos un poco de Hugh. Claro que sí. Como le mencionaba, el doctor Hugh cuando fue a hacer su exposición, bueno, nos quedamos maravillados nosotros porque incluso nosotros estábamos empezando recién los primeros semestres del doctorado ahí. Y ahí fue, por ejemplo, cuando conocimos y cuando nos dimos cuenta que él podría ser nuestro primer referente, porque todavía no teníamos un referente bien claro, por ejemplo, a nivel de América o Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, él fue el primer referente que nosotros tuvimos, por ejemplo, para nosotros. Pero como tú dices, eso ya depende mucho de cada línea de investigación, porque cada línea de investigación tiene sus propios proyectos de investigación. Y nuestro primer proyecto de investigación era parte biónica. Entonces, el referente principal, por ejemplo, para la parte biónica era, por ejemplo, Hugh Herr para nosotros. Bien, primero que todo, doctor, muchísimas gracias por la exposición, la capacitación. O sea, cubre más allá de las expectativas y genera una muy bonita iniciativa o genera en uno para poder llegar a ese tipo de calidad de trabajo. Yo estoy haciendo la maestría en informática en la Universidad Santiago de Cali, en Colombia, y me interesa mucho el tema de investigación hacia el lado de la realidad virtual y la realidad aumentada, sobre todo porque trabajo en temas de educación. Entonces, quería de pronto saber, doctor, si usted tiene de primera mano los nombres de las revistas o bases de datos que se consultan de acuerdo al trabajo que ustedes estaban haciendo allá en Monterrey con respecto a ese tema, doctor. Gracias. Claro que sí, Andrés. No sé, por ejemplo, podría compartir mi correo si quiere porque tengo bastante información sobre eso y te lo puedo mandar la información por correo para que sea mucho más fácil para mí porque si no compartir toda la información creo que ahorita se me va a demorar demasiado. Le agradecería muchísimo, doctor, y pues Sí. obviamente, como dice la profesora Ximena, pues estamos nosotros acá en la Universidad Santiago de Cali muy ávidos de este tema y de hacer contacto. Le agradezco mucho si puede compartirnos su contacto. Muchas gracias. No, creo que sí, porque por ejemplo, comentarte un poquito que nosotros, por ejemplo, ya no, por ejemplo, ya no trabajamos mucho con realidad aumentada ni con realidad virtual, por ejemplo, porque ya que el concepto, por ejemplo, ya la combinación de eso viene a ser la realidad mixta, que actualmente ya se trabaja. Incluso ya hay un concepto nuevo que se llama la realidad extendida, que es ya viene a ser la versión como que ya la que aglomera todas las tecnologías inmersivas. Pero bueno, todavía están en desarrollo, es una tecnología emergente, por ejemplo, el tema de la realidad extensiva. Entonces, ya actualmente se trabaja mucho con la realidad mixta. Entonces, lo que yo te puedo brindar ahorita es mucho trabajo que estamos haciendo con realidad mixta. Incluso sería genial poder hacer un trabajo en conjunto porque nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para parte de educación. Tratamos de abocarnos en un concepto, por ejemplo, que son las inteligencias múltiples de Gartner. Porque según Gartner dice que son 8 inteligencias múltiples, por ejemplo, que hay. Que cada persona lo desarrolla de manera diferente. Y, por ejemplo, nosotros cuando hicimos una pequeña evaluación aquí en Perú para el tema de los niños con primaria, por ejemplo, la educación primaria, nos dimos cuenta que la mayoría de los colegios trataban de solamente enfocarse en la parte de matemática y la parte del lenguaje, que son las dos inteligencias que normalmente tratan de despegar, por ejemplo, los niños. Pero, por ejemplo, las otras 6 inteligencias, por ejemplo, no lo trabajaban demasiado, no lo trabajaban bien. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, empezamos a trabajar con mucho concepto de realidad mixta. Hicimos un sistema de entrenamiento incluso con realidad mixta para mejorar una inteligencia que no sea la típica. Y, por ejemplo, trabajamos con la inteligencia visoespacial, que es la percepción 3D, es decir, reconocer correctamente cuando un objeto está frente a ti o qué profundidad está. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando hicimos un entrenamiento con la inteligencia visoespacial, el niño, al mejorar su inteligencia visoespacial, mejoraba directamente la parte ética y la parte lenguaje. Entonces nos dimos cuenta que si un niño trata de desarrollar todas las inteligencias de manera equitativa, o al menos trata de desarrollar la inteligencia que él cree que es el más adecuado para él, creo que se puede tener mejores resultados, por ejemplo, con un desempeño académico de un niño. Entonces, yo creo que por esa parte, creo que te puede interesar por si está en la parte de educación, trabajando con un concepto de realidad mixta o realidad virtual aumentada. Eh, como te digo, que te puedo pasar mi correo y, o si no, claro, para que me puedas escribir ahí y yo te mando la información que yo tengo sobre el tema de educación, por ejemplo. Le agradezco mucho, profesor, y pues no cae en saco roto. O sea, nosotros estamos muy ávidos en ese tema y
y pues genial, empezar a hacer un contacto y poder empezar a hacer investigación en este nuevo tema de realidad extensiva y realidad mixta Sí. y hacer algo de pronto colaborativo. Muchas gracias, profesor. No, de nada, Andrés, muchas gracias. Igual yo ahorita le paso mi correo para que les pueda pasar sin menos a todos. Gracias. Igual en tu presentación creo que estaba el correo, me equivoco. A ver. Núñez también quiere hacer, Jenny Núñez también quiere hacer una pregunta, pero ella sí lo va a cortar porque ella es abogada. No, 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 no. No es de derecho, sino que me llamó la atención lo que él escribió y a mí ese tema me interesa mucho, sobre las 8 inteligencias. Entonces, nosotros desarrollamos a través del tiempo las inteligencias y nos vamos dando aplicabilidad de acuerdo a la zona que manejemos. Yo quisiera saber dentro del estudio que él ha hecho y por eso me inquieto tanto, si uno puede recuperar esa habilidad, esa inteligencia en el tiempo. Me hago entender. Al principio, por ejemplo, un niño es hasta de 3 a 5 años dibujaba muy bien, pero se fue por otro perfil de esa inteligencia. Hay posibilidad y rápidamente de poder recuperarla si se le dio otra aplicabilidad y se fue por el lado deportivo. Es que eso me inquieta mucho y no, o me puede dar un enlace donde yo pueda averiguar y leer sobre el tema que sí me interesa mucho. Muchas gracias. No, claro que sí, Jenny, sí se puede recuperar. Por ejemplo, es lo que se le llama neurofeedback, que es el reentrenamiento, por ejemplo, de la señal que tú vas a mandar. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos unas pruebas con unos niños, por ejemplo, algo que sí nos quedó muy claro era, por ejemplo, tratar de identificar muy bien el rango de edades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros cuando hicimos nuestras primeras pruebas con algunos padres de familia, le preguntamos ciertas cosas y, por ejemplo, nos decía, pero si mi hijo escribe feo, pero si mi hijo tiene fea letra, pero mi hijo se tropieza. Entonces, por ejemplo, todos esos problemas, por ejemplo, son porque su inteligencia visoespacial no está completamente desarrollada. Es decir, por ejemplo, si una persona hace un trazo chueco o hace un dibujo incorrecto, no es porque está mal, no, sino porque no tiene su inteligencia visoespacial completamente desarrollada y se puede desarrollar y se puede mejorar. Pero el problema que surge, que ya a cierta edad a los jóvenes ya no les interesa. ¿Por qué? Porque ya asimilaron esa deficiencia de su inteligencia. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que donde podemos abarcar solamente son los niños. ¿Por qué? Porque ya el niño todavía tiene como que los padres tienen la autoridad sobre el niño, por lo tanto el niño todavía puede aprender y puede desarrollar. Pero ya cuando alguien es joven, por ejemplo, ya es difícil que lo trate de asimilar, porque como ya no le presta mucha atención, porque ya se acostumbró a hacer, por ejemplo, tropezarse con cualquier objeto, entonces, pero eso va a depender mucho. Yo creo que sí se puede trabajar porque hemos hecho algunas pruebas, hemos hecho en un colegio, por ejemplo, y el mismo niño incluso, por ejemplo, cuando le dijimos, por ejemplo, le colocamos un objeto frente a él y nos dimos cuenta que le dijimos, a ver, agárralo en una, y mandaba señal y su mano se iba para un lado, no agarraba el objeto de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no reconocía, en este caso, la profundidad del objeto. Y cuando hicimos varias pruebas, por ejemplo, con realidad aumentada, nos dimos cuenta que el niño, mientras va mejorando, mientras va practicando, ya trataba de generar correctamente la profundidad. Entonces, todavía nos falta investigar bastante, pero yo creo que sí se puede lograr, porque ya hemos tenido algunos resultados favorables, por ejemplo. Gracias. Lady, Jenny, ¿tenías otra pregunta? No, era con base, pero pues me alegro mucho de esa respuesta y si él tiene alguna sugerencia donde pueda encontrar más información, le agradezco mucho. Gracias. Si nos puede regalar también su correo electrónico, no sé si lo colocó yo. Sí, no. Si no, ahorita lo voy a colocar aquí. ¿Lo colocaste? Sí, precisamente para que los otros lo tengan. Igual si tienes un blog o algo donde ellos puedan consultar la información sin necesidad de estarte molestando todo el tiempo. No digo que te moleste, no es ninguna molestia, yo sé que no es ninguna molestia, pero a veces uno ve los correos, dice la voy a contestar y se demora un poco en... Está porque como son proyectos que me interesan, entonces trato de meterme todo lo que pueda en los proyectos de investigación. A veces me doy cuenta que me saturo mucho, pero ya... pero uno se acostumbra. Exacto, ya me acostumbré ya. Sí. Ahí está mi correo para cualquier consulta que tengan ahí, dudas. Igual, cualquier información que quisieran obtener, yo les paso información. Yo lo tengo todo en Mendeley, entonces se lo puedo compartir por ahí más para que todos los tengan. Ok. Bueno.
yo me voy a desviar un poquito del tema, voy a corchar al profe un poquito. Te voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que hay un tema también que tú lo tomaste un poco, pero no, de pronto quisiera como que le diéramos un poco más de explicación a las personas que están aquí, como que que vivamos más la experiencia. En cuanto a los temas particulares, realidad virtual, realidad avanzada, inteligencia múltiple, van a encontrar muchísimas cosas en internet, van a encontrar cantidades. Por ejemplo, si quieren buscar sobre inteligencias múltiples, pues la fuente, como lo dijo el profesor Garner, y si quieren buscar otros temas, es como buscar siempre el tema fundamental. Aprovecho aquí para hacer claro que me lo mandaron para mí, creo. Aprovecho aquí para decirles, en cuanto a las tareas pasadas, me las mandaron a mí, ya se las van a mandar a ustedes. Hicimos unos ejercicios con unos Padlets, que ya se los va a mandar Dan a todos, me los mandó privadamente a mí, y esos ejercicios ya están evaluados, entonces para que los revisen y los que quieran también complementar y hacer cosas, sería interesante, porque estamos trabajando como ese tipo de cosas para poder que se genere como el contacto entre todos poder hacer ejercicios colaborativos en esa parte. Y lo que te quería preguntar, lo que quería que de pronto enfocáramos un poquito, porque el tema también lo incluye, era la revisión de documentos, y era a veces cuando uno manda, y algo que a la gente le preocupa mucho es cuando uno manda el artículo a la revista, cómo percibes tú esa revisión y cómo tú construyes esa revisión. No sé si me entiendes la pregunta. Me dices y la aclaramos. O sea, cuando uno manda el artículo, la revista te genera unas revisiones de unos pares académicos que tú bien los nombraste. Los pares académicos, de hecho, son los que le dan calidad y fiabilidad a tu trabajo. Son los que te ayudan a soportar, pues, a decir, ese trabajo realmente es confiable, ese trabajo ya lo revisó alguien que trabaja en el tema, le pareció pertinente. Pero a veces a la gente lo que le preocupa es precisamente esa revisión. A veces la revisión, sienten que es un juzgamiento más que una revisión. Entonces a veces, a mí me ha pasado que siento la revisión agresiva, por ejemplo. Siento que la persona que lo revisó prácticamente me está diciendo, mira, es que aquí no hay nada, no pasa nada, no tienes nada, esto es una basura totalmente. Entonces uno a veces percibe eso en la revisión. A mí me molesta mucho, me quedo bloqueada un tiempo, pero aprendí en el pasar del tiempo, pues que la gente puede evaluarte de una manera, pero me gusta mucho también cuando tengo mis estudiantes es decirles, miren, que una evaluación, cuando uno evalúa a un autor, es una persona que hizo un trabajo, puede que lo haya hecho mal, lo importante no es destacar lo malo. Yo siempre, por ejemplo, cuando hago mi proceso de evaluación, yo trato de empezar por las cositas buenas y le digo, incluso lo felicito, así sea algo pequeñito, pero lo felicito, y luego le digo de manera muy pertinente, le digo, mira, pues voy a hacer un conjunto de sugerencias, no te digo, mira, tienes que cambiar todo esto de una manera brusca, sino te hago un conjunto de sugerencias que podrían mejorar tu trabajo, y a veces empiezo con una lista, no les miento, a veces se me dan 7 páginas y más, porque yo me pongo en el detalle de escribir cada cosita. Entonces, para mí, o sea, de pronto la persona toma todo eso como una forma muy agresiva también, pero yo me voy a cada línea, a cada cosita, esta palabra, de pronto no es la más apropiada, y le explico y trato como pero hacerlo de una manera muy suave, y siempre siendo como muy suave, muy suave. Pero a veces uno se encuentra y a mí me preocupa, porque para las personas que reciben ese primer impacto puede ser precisamente la razón por la que digan, ay, no, esto no es lo mío, yo ya no, o sea, como que han generado demasiados obstáculos en el camino, y llegas a un punto en el que mandas por fin el trabajo y te recibe como si te mandaran a una cosa de boxeo, pues, y así, sin indumentaria. Entonces, para ti, ¿cómo es esa percepción, y tú qué sugerencia le das a todos los que están aquí para cuando hagan también sus revisiones? Muchas gracias por preguntarme eso, porque sí me ha pasado. Si me dan la primera vez, por ejemplo, igual, yo todo emocionado, hice mi trabajo con mi asesor, se supone que era buena publicación, dijimos, ya está, todo listo, mandémonos. Y por ejemplo, ya en México coloquialmente lo que se llama es que nos batearon, es decir, nos rechazaron en una. ¿Por qué? Porque nos pusieron muchas observaciones de que no tenían ninguna contribución científica, de que habían hecho mal, de que esto estaba mal, entonces uno, por ejemplo, cuando le invierte mucho tiempo y piensa que su trabajo es perfecto, pero te das cuenta que muchas personas no consideran lo mismo. Entonces, como igual que tú, me pasó lo mismo, que me deprimí un poco, porque dije, pucha, yo me dediqué mucho tiempo, le metí mucho esfuerzo, días trabajando eso para que me lo rechacen. Y una de las cosas que me dijo mi asesor en esa época me dijo que no va a ser la primera vez que te rechacen una publicación.
¿sí? Y tú tienes que, si tú vas a tener un perfil científico o de investigador, tú tienes que ser consciente de que no va a ser la primera vez. Vas a recibir bastantes bateadas, pero eso no quiere decir que tu trabajo está mal, sino puede ser una. Y eso fue lo que nos pasó la primera vez, que no escogimos la revista adecuada al trabajo que nosotros estamos haciendo. Porque nosotros dijimos, ah, mira, robótica, y ya mandamos directamente para robótica, pero nos dimos cuenta que había otras revistas que eran más dedicados al tema que nosotros hicimos, porque nuestro trabajo en sí era robótica, pero era más análisis matemático. Entonces dijimos, creo que nos apuramos con una publicación de robótica, porque no, en ese caso los evaluadores no vieron nada robótico, sino vieron más parte matemática, más simulación. Entonces nosotros mejoramos el paper, mandamos ya una revista que ya es más adecuada, más idónea, y ya nos aceptaron, por ejemplo, ahí. Entonces ahí nos dimos cuenta que antes de mandarnos una publicación, antes de empezar a hacer, bueno, en el proceso de hacer la redacción, por ejemplo, de la publicación, también es muy bueno identificar la revista, identificar correctamente la revista al que tu trabajo esté alineado. ¿Por qué? Porque a veces va a pasar en los cuales tú mandas a una revista pensando, ah, pero yo quiero esa revista, pero yo quiero estar en esa revista, pero a veces la revista no está alineada a lo que estás haciendo. Entonces, a veces ocurre ese error de que a veces por encapricharte en una revista, a veces nunca te van a aceptar. ¿Por qué? Porque la revista está alineada de otra manera. Entonces, pero eso no quiere decir que la revista que tú vayas a mandar también va a ser mala. Por lo tanto, una de las cosas que sí nos quedó bien claro a nosotros, y es lo que trato de siempre inculcar a mis alumnos, es que, chicos, a la par que ustedes van redactando su publicación, traten de buscar también la revista. Traten de tener por lo menos unas 5 o 6 revistas que ustedes crean que es la más idónea para poder publicarlo. Y de esa manera, así nos baten, pero al menos ya vas a tener una retroalimentación de las personas que sí, porque realmente la revista está alineada a tu trabajo. Porque nosotros recibimos, por ejemplo, la primera bateada que nos dieron, nos recibimos retroalimentación que no tenía nada que ver con nuestra publicación. Y dijimos, pero no hemos puesto nada de esto. ¿Por qué? Porque escogimos mal la revista, por ejemplo. Entonces, ese es algo, por ejemplo, que a mí se me ha quedado y trato de inculcarlo a mis alumnos de que a la par de que vamos a trabajar correctamente la publicación, también tenemos que identificar, tomarnos un pequeño tiempo para identificar correctamente qué revista es la más que se alinea a nuestro trabajo. Precisamente en ese campo nosotros hicimos, ya me olvidé el martes, el jueves, hicimos un trabajo con Simago haciendo la identificación de las revistas de investigación. Y precisamente en este ejercicio lo hacemos porque nos parece importante que la persona, que el investigador identifique la revista antes de empezar a escribirla. Dentro de las opciones que les dábamos era, mire, identifique la revista, sepa usted cuál es el objetivo, cuál es la revista que usted va a tener como meta, y léase algunos artículos de esa revista y sepa cuál es el enfoque para que cuando usted escriba pensando en la revista a la cual va, en el público objetivo, en la revista a la cual va a aplicar. No es escribir primero y luego mirar a ver dónde la mando, porque a veces ese es nuestro error. Nosotros primero escribimos y luego vamos a mirar dónde la mando, y ya luego es más difícil ajustar lo que escribimos a una revista. Entonces, si por ejemplo usted encuentra, por ejemplo, lo que trabajan ustedes, que es de robótica, y ustedes quieren escribir un documento sobre la parte de, no sé, sobre sensores, entonces no es la misma revista posiblemente la que les va a recibir sobre la parte más matemática, los grados de libertad, ni es la misma revista que les va a recibir sobre la interacción. De la interacción, pues, o de la parte de cinética. Entonces hay que enfocarse, hay que pensar, porque a veces una misma invento o un mismo desarrollo o un mismo proyecto tiene varias como líneas o varias revistas en donde se puedan mostrar el trabajo. Entonces hay que identificar esas revistas, hay que identificar, sorry, tengo acá un pequeño problema de ruidito. Siga, profesor. No se preocupe, sí, como tú comentas, Ximena, sí es importante el tema de la identificación de la revista, porque, como le mencionaba, y por experiencia propia nos ha pasado que uno a veces piensa que es la revista, que piensa que es la más alineada a nuestro trabajo de investigación, pero al final no es. ¿Por qué? Porque por más, como le mencionaba hace rato, por más que sea el contexto de la revista, diga robótica, pero hay revistas donde están más alineadas a nuestro trabajo. Entonces, como les comentaba, un ejemplo bien claro que nos pasó en nuestro primer paper, por ejemplo, fue que nosotros primero hicimos un análisis cinemático utilizando ciertas técnicas, por ejemplo, teoría de tornillos, y era más parte matemática que parte robótica, porque al final de cuentas ya tiene que involucrar robótica, sí, pero creo que nosotros elegimos mal la revista. Entonces, a veces uno, al escoger mal la revista, a veces uno mismo ya se deprime. ¿Por qué? Porque piensa que el trabajo que has hecho es malo.
Entonces uno se cierra inmediatamente, piensa que no, ya no sirve para esto, que está todo mal, pero creo que ahí, creo que en ese momento para mí me sirvió bastante, fue en ese caso mi asesor, mi mentor, que me ayudó mucho, que me dijo que no va a ser la primera vez que te van a batear, te van a batear muchas veces, lo que tienes que, aquí lo más importante es que tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir confiando en lo que estás haciendo, y de esa manera, para la próxima hay que tratar de seleccionar correctamente una revista en la cual se está leyendo correctamente lo que estamos haciendo, y te vas a dar cuenta que el trabajo que tú has mandado, mejorando ciertas cosas, puede ser aceptado en un trabajo donde sí está más alineado tu trabajo. Entonces, eso sí nos ha pasado bastante a nosotros, y creo que eso es algo que me lo llevo hasta ahorita y trato de inculcarle siempre a mis alumnos. Sí, y en cuanto a la construcción de la revisión, pues como les digo, mi recomendación es siempre tratar de ponerse también como en los pies del otro, en los zapatos del otro, tratar de darse cuenta que ahí a veces es la primera vez que envía, o tratar de darse cuenta de que a veces uno está colaborando con un estudiante que escribió un artículo y el estudiante también es la primera vez, y así no sea la primera vez. Yo creo que no hay necesidad de ser agresivo, es un proceso de investigación, es un proceso científico y de personas profesionales. Entonces, mi recomendación es cuando tengan la oportunidad de evaluar un proyecto, un artículo o cualquier otro documento, siempre tratar de ser muy suaves en la forma de hablar, tratar de bajarle la agresividad. Otra cosa que quería hacer un aporte chiquitico era que tu trabajo, David, es muy pertinente. Por ejemplo, yo lo veía cuando tú estabas hablando, yo lo escuchaba muy pertinente para nosotros, porque desafortunadamente, no sé si ustedes siempre tratan de darle como el enfoque Latinoamérica y como contextualizarlo geográficamente hacia lo que es Latinoamérica y lo que todos como pueblo representamos. Y es que nosotros tuvimos, todos saben, el problema de las guerrillas aquí en Colombia, hasta hace 4, casi, no, 3 o 4 años, que finalmente la FARC bajaron armas. Pues esta guerra de más de 50 años nos dejó muchas personas mutiladas, muchas personas que perdieron sus piernas, muchas personas que necesitan prótesis. Entonces, cuando yo veía ese trabajo, yo decía, mira, toda la investigación y todo el trabajo que se hace a veces no se encuentra, no se ve, porque es que hay zonas que han sido más afectadas por este tipo de cosas, y nosotros somos una de esas zonas que hemos tenido precisamente una afectación debido a las drogas. Bueno, las drogas han sido otro problema, pero la afectación de la que estoy hablando ahorita ha sido debido a las minas antipersonas precisamente. Entonces, no sé. Entonces, te va a tocar es invitarte por acá a la universidad para que hagas una charla cuando ya se acabe la pandemia, o que tengamos una reunión más adelante para que muestres tus proyectos y conozcas también nuestros laboratorios. Invitarlos claro a todos, que sí, obviamente. bueno. Cuando hagamos nuestra invitación, la vamos a extender a todos. Porque yo justo cuando estaba en el posgrado tenía varios amigos que eran de Colombia. Y me decían que, bueno, incluso, por ejemplo, mirando Perú con Colombia, Colombia tiene mejor, en este caso, en la parte de exoesqueletos está más desarrollado. Bueno, bueno. Sí, No sé, bueno, la verdad no es. Pero comparando Perú, porque yo le digo porque yo, por ejemplo, yo he estado desde 2018 aquí en Perú y me he dado cuenta que todavía no hay mucho desarrollo en esa área. Y ahorita, por ejemplo, con el tema del COVID, se está dando cuenta, bueno, mi país está dando cuenta que realmente sí tenía que invertir en la parte de robótica. En la parte de educación, de robótica, de investigación, de innovación, de arte, de deporte, de todo. Ahorita sí se dieron cuenta. Pero bueno, nunca es tarde. Sí, por eso es lo que a veces me doy cuenta, porque, por ejemplo, al comienzo cuando regresé quería postular varios proyectos y casi todos los proyectos que ganaban aquí era minería, agricultura, porque bueno, porque son sectores prioritarios, pero áreas como la robótica. ¿Prioritarios? Mira, bueno, nuestro país acaba de hacer un negociazo con China, con las de minería, por 14 años, para que vengan los chinos a explotarlo. O sea, si tú me dices que ese es el negociazo, nosotros, porque es que la última nos van a dejar la basura, nos van a dejar la contaminación, se van a llevar el oro. O sea, negociazos, si nosotros seguimos pensando la minería como un negociazo, Chile también tiene ya sus problemas. Lo que pasó en Atacama, los mineros tan famosos, los 33 mineros, a todos los Venezuela ahí peleando, que es el único que se ha podido sostener, peleando con Estados Unidos que le quiere llevar el petróleo. O sea, nosotros estamos, es como ahorita, los que estamos como, somos visibles ante el mundo, pero porque todavía nosotros conservamos recursos naturales. Nos decía precisamente el martes una compañera, Ana María, que trabaja en innovación abierta, y nos decía,
China ya compró toda el agua el agua que tiene África, que no es poquita, ya está comprometida con China. Y ya sabemos que hay zonas de África que ya no tienen agua, que ya se les acabó hace un par de años. Entonces, nosotros miramos a Colombia, miramos a Perú, nosotros todavía tenemos acceso a estos recursos, pero ¿por cuánto tiempo? Si ya, por ejemplo, aquí en Colombia, en Buenaventura, le están vendiendo el agua, obviamente no de manera legal, pero de manera supremamente ilegal, se le están vendiendo a China. Entonces, nosotros nos damos cuenta de eso, mientras que la población tiene racionamientos de agua día por medio. Entonces, si nosotros nos vemos como población, si nos vemos como conjunto, nosotros tenemos unos problemas porque realmente ahorita nos estamos volviendo protagonistas, pero por tener los recursos. Pero ellos vienen como con retroexcavadoras a sacar lo que dejaron cuando nos colonizaron. O sea, vienen ahorita con toda la maquinaria. Eso es lo que viene para Latinoamérica. Pura maquinaria para sacarlo, para saquear lo que no se lleva, lo que los españoles en algún momento no les pareció interesante. Sí, pues igual creo que acá en Perú también está lo mismo, pero bueno, la cosa es que esperemos que se den cuenta que tienen que apostar más por la tecnología, por la robótica, por la educación y no solamente por ciertas cosas nada más. Por el desarrollo tecnológico. Sí, y por el planeta sostenible. También, porque no todo puede ser desarrollo, eche carreteras, maneje computadores, también tenemos que comer y tenemos que hacer que el planeta sobreviva a nuestra generación y a unas futuras, que cada vez como que prueban y dicen van a ser menos, pero es tratar también eso, de que sobreviva a unas futuras generaciones. Sí. Bueno. Bueno, no sé qué hora es, yo no tengo, pero aquí tengo un reloj cerca. Creo que ya se nos acerca nuestra hora final. Sí, faltan 7 minutos, por favor, David. Nos preguntan por ahí que cuál es el límite legal de ese desarrollo, del desarrollo de la biotecnología. El problema es que mientras las cosas de desarrollo tengan también que ver con la parte política, o sea, muchas de las cosas que se negocian, el hecho de que nuestros países, por ejemplo, no tengan inversión en educación, es algo político, no es algo que dependa de nosotros, porque son los políticos que de momento que deciden cuánto invertir, que ellos decidan invertir en carreteras, o que ellos decidan invertir incluso en tratados de libre comercio, que ellos decidan apostarle a la minería, o que decidan mejorar la salud. Nosotros dependemos totalmente de los gobiernos que nosotros mismos estamos eligiendo de manera democrática, teóricamente. Teóricamente, pero bueno, quién sabe también. No, sí es bien complicado todo eso. Sí, si alguien más quiere participar o si tienen, por aquí nos colocaron otro mensaje. Excelente exposición, clara y precisa, felicitaciones. ¿Qué tipo de proyectos de investigación en educación están realizando? Y las revistas de consultas en robótica para la educación. Por ejemplo, el tema del proyecto de investigación, como le mencionaba, estamos trabajando mucho con las inteligencias múltiples, utilizando realidad mixta. Estamos generando, no solamente, por ejemplo, para los niños con educación primaria o secundaria, sino también estamos trabajando con niños, por ejemplo, con síndrome de Down y con niños con autismo. ¿Por qué? Porque estamos metiendo el tema de la inclusión, que es lo que se puede llamar educacional, porque aquí en Perú, por ejemplo, el sistema de aprendizaje de un niño con autismo o con síndrome de Down no es el mismo que un niño, por ejemplo, normal. Entonces, nosotros tratamos de ver la manera de cómo podemos, en ese caso, tratar de ayudar a esos niños para que puedan aprender de una mejor manera, o de otra, complementar la educación que ellos tienen, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en varios proyectos en educación. Y el tema de la revista, como le mencionaba Hugo, por ejemplo, no sé si me podías escribir mi correo y yo ahí tengo una base de datos, por ejemplo, de varias revistas y te las puedo pasar, así igual que voy a pasar a Andrés para pasar toda esa información a todos ustedes. Gracias. Bueno. Gracias por el mensaje de no desfallecer. Tratemos de no desfallecer, tratemos de mantenernos, aunque estos políticos como que cada vez están dándonos más duro, ¿no? Como que sí, cada vez cogen más fuerza, más plata, sobre todo, y nos van dando más duro y nos van reduciendo nuestra participación. Nos hacen trabajar, como decimos acá, con las uñas. Bueno. Sí, acá.
igual, sí, todos los otros, sabemos que todos los países están similares, que Latinoamérica sigue siendo, Latinoamérica aguanta, como dijo, Latinoamérica es uno de los países de aguante, como decir, Sí. somos resilientes. Yo creo que nos estamos haciendo el maltrato. Nos dicen por ahí que aguantamos y otros dicen, no, es que Latinoamérica es resiliente y nos quiere como decir, háganle que ustedes pueden, pero el háganles, aguanten más, que ustedes pueden aguantar otro poquito. Y eso no es la idea. Ay, Walter Zambrano como que nos quiere hablar. Walter Zambrano nos quiere hablar. Le tocó porque usted colocó la cámara. No, mentira, no es un castigo. Bueno, bueno, sí, me pareció el día de hoy la exposición muy interesante, muy didáctica, muy ágil. La experiencia de David muy interesante y nos hace reflexionar y nos hace tener más ímpetu en hacer las cosas, que no desmayar en el primer intento. Es bien duro, bien difícil, de repente un primer rechazo, porque de repente inclusive hasta el tema no es el adecuado a la revista que uno ha elegido, ¿no? Entonces, yo creo que este tema que ha tocado él nos hace reflexionar cómo debemos evaluar de repente las partes también de un paper, y para mí estoy muy satisfecho con este evento que está realizando. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Para nosotros también ha sido un placer contar. Yo tengo que confesar, yo era de las perezositas que decía, ay no, un sábado por la tarde, no, seguro que nadie va a venir. Pero hoy hemos tenido, creo que casi 100 participantes, entonces digo, no, la gente responde y eso le da ánimo a uno de seguir. Muchísimas gracias a todos. Bueno, les doy dos cositas adicionales. Una es que les pasamos unos enlaces de Padlet. Ahí hicimos el trabajo colaborativo de CIMAGO, que fue la charla del jueves, y de la revisión sistemática de literatura, que fue el trabajo del sábado hace 8 días. Entonces, en ambos ya están calificados, están ya los que habían escrito, ya se les evaluó, se les hace las observaciones, las hice yo. Entonces, para que las revisen, ahí se las están volviendo a compartir, son dos. De los dos trabajos distintos, y los que no han hecho su trabajo, pues los invito a que miren cómo se hace, a que empiecen como a establecer cómo se hace, y si tienen preguntas o si tienen dudas, y si no han hecho taller, que vean el video, y si tienen preguntas o dudas, pues las compartan para que se les puedan solucionar. ¿Qué pasa si no han hecho alguna actividad? La haces, o sea, no hay tiempo límite, no hay ningún problema en hacerla fuera del tiempo, no hay ningún problema. Y ahorita los invito a todos, incluido el profesor David, por favor, que coloquen sus cámaras porque tenemos que hacer la foto, y nuestro organizador Juan José me regaña si yo no hago esta foto. Entonces, por favor, gracias a todos por prender sus cámaras, por encender sus cámaras. Uy, Gabriel, casi no te vemos, Gabriel Santos. Gracias, Natalia Morales. Lindo fondo, gracias Javier, María del Mar, David, Emerson, Sheira, Fernando, Rurrus, otra vez, Rurrus nos visita siempre, es muy juiciosa, Sebastián, Abel, Johan Christopher, Walter, Dana, nuestra apreciada colaboradora, se cuidan.